Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Luces, Cámara, Acción, este nuevo podcast que he creado en este último tiempo en el que trataremos la actualidad. Normalmente os diría del mundo de la Fórmula 1, pero en el día de hoy vamos a tener un pequeño cambio dentro del panorama de este podcast, de este programa, porque como podéis comprobar, al lado derecho de vuestras pantallas tenemos en el día de hoy un invitado muy especial, Javier Quilón, narrador de múltiples disciplinas, casi que podría hacer una lista interminable, pero bueno, narrador desempeñándose siempre en óptimas condiciones. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, José María? Pues muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí contigo, hablar de lo que me pidas. El que no habla de Fórmula 1 es Mario. Yo, si hay que hablar de Fórmula 1, yo encantado. Y sí, pues con muchas ganas, con muchas ganas. Y bueno, he visto por ahí que tienes alguna sorpresa con un poco de incertidumbre. A ver qué me traes. Nada, eso será cosa que revelaremos dentro de un ratillo. Todavía vamos a dejarlo en barbecho. Pues para aquellos que no conozcáis a Javi, mal hecho, lo primero, para aquellos que no lo ubiquéis dentro del panorama del motorsport, Javi Quilón, te dejo un minutillo y medio, como siempre hacemos en este tipo de programas, para que te des a conocer y comentes un poco a lo que te dedicas. Bueno, pues Javi Quilón es un comentarista, narrador, como queráis llamarlo, de motorsport en general. Motorsport porque es lo que me ha tocado, pero no me importaría cubrir cualquier otro deporte. Me gusta el deporte en general. Y pues bueno, soy una persona sencilla, no vais a encontrar en mí algo raro, una persona cotidiana del día a día y una persona que, bueno, pues todos los días me levanto pues pensando en qué puedo hacer mejor, qué puedo, aprovechar para seguir creciendo y desarrollándome. Y bueno, pues un enfermo del motor de alguna de las maneras, porque aunque he dicho antes que me gusta mucho el deporte, pues al final el deporte que más me ha tirado siempre ha sido el motor, los coches, la Fórmula 1 en los inicios, ¿no? Allá por 2003, 2004, pero bueno, pues en estos últimos años, 5, 6, 7 años, pues buscando, ¿no? Especializarse no solo en la Fórmula 1, sino en tocar distintas categorías, aprender lo que es el motorsport en general, ¿no? Culturizarme un poco más, ¿no? en este deporte y bueno, pues ese es Javier Quilón. No está mal, no es una mala carta de presentación, desde luego. Pues lo dicho, un Javi Quilón que va a estar conmigo charlando sobre diversos temas que, insisto, y además lo pone en la frase que siempre suelo añadir en este tipo de programas: el motor no razona, el piloto sí, porque ya sabemos que no todo en esta vida es Fórmula 1, hay que decir las cosas como son. Si bien es uno de los deportes más mediáticos del mundo y a nivel motorsport probablemente el que más seguidores tenga, no todo en esta vida es seguir a Hamilton, seguir a Fernando, seguir a Verstappen, seguir a Carlos, seguir a Franco Colapinto, a cualquiera, sino que también tenemos otras disciplinas de las que hablar, pero en un momentito las trataremos. De mientras, vamos con nuestra escena de charla habitual. Ahí estamos, esto lo mismo que dije en el anterior podcast, producción de Hollywood o de Bollywood, como queráis llamarlo, porque, bueno, pues se intenta, siempre en este tipo de cosas, pues hay que intentarlo. Como intentarlo vamos a hacer para tocar algún temilla de Fórmula 1 antes de ponernos ya con la masa importante de categorías que nos vienen por delante en esta charla. Respecto a la Fórmula 1, Javi Quilón, estamos viviendo una temporada 2025 que creo que está dejando un poco que desear a más de uno. Más allá de la batalla que tenemos en el liderazgo entre los dos McLaren, entre Lando Norris y Oscar Piastri, quizás estamos teniendo un poco esa falta de competitividad por parte de equipos pues como Mercedes, Ferrari o Red Bull, que sí que esperábamos que pudiesen estar un poco más adelante. Eso unido también a que los dos pilotos españoles pues no se encuentran en monoplazas a disposición de hacer podios de forma regular y en ocasiones, por desgracia, tampoco de hacer puntos de forma regular. Pero quiero ver si eres capaz de darle esperanzas y de darle motivos a la gente para que vea la Fórmula 1 este año, para que digan: no voy a apagar el televisor aunque veamos a Fernando en una clasificación 13º y a Carlos 14º. Bueno, a ver, para el público español es difícil defender, ¿no?, la situación actual de la Fórmula 1 porque al final todos queremos ver a Carlos y a Fernando lo más arriba posible, ¿no? Yo el primero, ¿no? Al final siempre me tengo y me vendo como una persona muy imparcial, ¿no?, donde miro más allá de los españoles, pero al final me tira, ¿no?, el corazoncito, me tira la bandera y eso nos pasa a todos, ¿no? Y es difícil, ¿no?, venderla para el público español, eso es una realidad, pero para los que amamos el deporte, para los que amamos la Fórmula 1, más allá de Fernando Alonso y Carlos Sainz, que esto es totalmente comprensible, hay gente que ve las carreras solo por Fernando Alonso y Carlos Sainz y no pasa nada, o sea, esto es normal, pero para los que amamos la Fórmula 1, yo diría que
vale, entiendo, ¿no? Que solo tenemos a McLaren ahí delante, que no tenemos a ningún otro equipo que esté plantando cara al equipo británico, pero estamos en una temporada muy interesante y me explico, ¿no? Al final hemos visto grandes dominios en la Fórmula 1, sobre todo en los últimos años, pero con un solo piloto. Max Verstappen, Lewis Hamilton, nos podríamos ir al caso de Sebastian Vettel, aunque ahí sí que es cierto que en algunas temporadas estuvo un poco cara a cara con Mark Webber, ¿no? Pero lo que tenemos ahora es un dominio absoluto de McLaren, es cierto, pero con 2 pilotos luchando por el título. Y yo creo que esto es algo interesante, ¿no? Y además hemos tenido carreras que, si bien es cierto, muchos decimos, no, es que no hay adelantamientos. Bueno, pero es que las carreras también son que haya tensión, no solo adelantamientos, ¿no? Y yo siempre intento, ¿no? Además, esta charla la tuve hace poco con Mario, off the record, los dos charlando, hablando del tema, le decía, es que la gente está muy equivocada con el tema de los adelantamientos, ¿no? Venimos de unas épocas 2005-2006 donde vimos aquel Gran Premio de Imola con Fernando Alonso defendiéndose en 2005 de Michael Schumacher, y luego al año siguiente lo mismo, Michael Schumacher defendiéndose de Fernando Alonso. Y fue toda la carrera así, fue toda la carrera uno detrás del otro presionando, y no hubo ningún adelantamiento. Y sin embargo lo recordamos ahora, hoy día lo recordamos como uno de los grandes duelos de la historia de la Fórmula 1, y no hubo adelantamientos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos viviendo una Fórmula 1 interesante. ¿Podría ser más divertida? Sí, pero también podría ser más aburrida, ¿no? Y yo creo que hay que darle valor un poco a la temporada que tenemos por delante. Tener 2 pilotos luchando por el título, aunque sean del mismo equipo, yo creo que habla muy bien. Y bueno, pues veremos, ¿no?, qué nos depara el futuro. Evidentemente nos gustaría, primero, que Fernando Alonso estuviera ahí, que Carlos Sainz estuviera ahí, eso desde luego, y luego, por supuesto, que hubiese más equipos, ¿no? Ferrari, Mercedes, Red Bull, que pudiesen igualarse a Red Bull. Pero dentro de todo esto que estamos diciendo, dentro de todo lo negativo, a mí me gusta siempre ver lo positivo, y lo positivo es que hemos tenido carreras entretenidas, no con adelantamientos, pero sí entretenidas, porque ha habido tensión hasta el final, como fue, por ejemplo, la sprint de Bélgica, y luego también tenemos un duelo por la primera posición muy interesante. Bueno, mismamente en el propio Gran Premio anterior en Hungría tuvimos a los dos peleándose en esas últimas vueltas, nos dieron espectáculo. Si bien es cierto que casi acaba como el Rosario de la Aurora, porque casi se lleva por delante Oscar Piastri a Lando Norris, quizás también eso es el punto de tensión que queremos, que no sea quizás todo adelantamiento, sino que también la estrategia puede jugar un buen papel. No tiene solamente por qué jugarse todo en la pista, sino que en el muro de boxes, evidentemente, las cabezas pensantes hacen mucho en un gran premio. Y más allá de este propio factor pista, también el factor mental, tanto de Lando Norris como de Oscar Piastri, están intentando hacer una comparativa entre ambos, de decir, vale, pues tiene X puntos débiles, pero yo tengo X puntos fuertes, yo tengo X puntos débiles, voy a intentar contrarrestarlos como buenamente pueda. Esto quizás en esta etapa de la temporada no se está viendo demasiado, pero cuando empecemos a llegar a las últimas carreras, que ya la tensión será bastante mayor de lo que ya de por sí debería serlo en McLaren, aunque las apariencias puedan decir lo contrario, creo que puede jugar un papel muy importante. No te voy a decir, Javi, que vayamos a vivir un final de película como el 2021, pero creo que tenemos que, en cierto modo, también agradecer que por lo menos tengamos una batalla por el campeonato que tiene pinta de que se va a alargar hasta el último Gran Premio del año. Justo, eso es lo que yo defiendo, ¿no? Al final yo entiendo, ¿no?, que la gente dice, bueno, es que los McLaren corren un montón. Sí, es cierto, ¿no? Pero yo echo la vista atrás y veo las épocas de dominio de Mercedes, de Red Bull, y dices, ostras, es que solo hubo un piloto luchando por el título, ¿no? Ferrari con Michael Schumacher, es que solo había un piloto que sabías que iba a ganar, ¿no? Vale, vamos a hacer un pequeño comodín en la temporada 2016, Rosberg-Hamilton, pero ¿cómo la disfrutamos, no? Ese duelo Rosberg-Hamilton, pues lo mismo pasa ahora, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con Piastri, vamos a ver qué pasa con Lando Norris. Y un apunte, ¿no? Hablabas de estrategias, hablabas de tensión en las carreras. Esto también hay que hacérselo mirar a la Fórmula 1. Y no a Pirelli, ¿vale? Porque aquí hay mucha gente que siempre apunta a Pirelli. No a Pirelli, a la Fórmula 1. Hay que hacer circuitos, hay que hacer superficies de los circuitos que desgasten los neumáticos, hay que hacer neumáticos también que pues bueno, pues nos permitan ver estrategias como las que tuvimos en Hungría, ¿no? Equipos que van a 1, equipos que van a 2. Yo recuerdo aquella temporadas iniciales de Pirelli donde veíamos incluso hasta 3 paradas en una misma carrera, ¿no? Pues yo creo que tenemos que ir hacia allí, ¿no? Puesto que los coches cada vez son más difícil que se adelanten entre sí, pues probar a que haya más juego, más estrategia y más movimiento en boxes. Y en el sentido de los neumáticos, haciendo ya un poco, voy a intentar hacer un cambio hacia la temática de las categorías inferiores, neumáticos que en las categorías inferiores, Fórmula 2, Fórmula 3, nos suelen dar bastante espectáculo porque son gomas que se degradan y que se degradan bastante, se ven los tiempos por vuelta que arrancan, ponte el caso, rodando en 1.16, terminan rodando en 18 o 19 después de 20 vueltas, que tampoco es que sea después de 40 o 50 giros. Y yendo ya hacia el apartado de Fórmula 2, Fórmula 3, a ver,
Fórmula 3 me lo voy a dejar de momento un poco aparcado porque ya tenemos campeón, Rafael Cámara, que se coronó en el pasado Gran Premio de Hungría. Pero en Fórmula 2 la cosa está bastante más pareja. De momento tenemos a Fornaroli como líder, tenemos a Pepe intentando hacer la remontada, que todavía le quedan rondas por delante, pero una categoría que, al menos la perspectiva que a mí me ofrece, desde que se dio el cambio de reglamentación de monoplazas a principios del año 2024, parece como que un gran premio puede estar muy muy arriba y al siguiente puedes clasificar 14º, que es por ejemplo lo que le ha pasado a Richard Berger últimamente, que en los viernes no estaba atinado y salía fuera del top 10, o muy al borde del top 10 como mucho en las carreras de domingo, haciendo puntos en la de los sábados. Pero esa igualdad y esa inconsistencia también nos da panoramas de mundiales, bueno, de mundiales, mundial como tal no es la Fórmula 2, pero vamos, de campeonatos, en donde tenemos varios pilotos que pueden coronarse y hasta la última cita, o las dos últimas citas, no sabemos realmente quiénes son 100% los favoritos dentro de ese grupo de 10 que siempre están arriba. Sí, bueno, al final es un coche nuevo, está en su segundo año y siempre es difícil, ¿no? Esto lo vemos claramente en Prema, ¿no? Un equipo que siempre ha estado ahí al frente y que ahora desde que llegó este coche les está costando un montón, ¿no? Yo creo que a todos, ¿no? No entienden todavía muy bien el coche, están intentando pues encontrar, ¿no? Esos ajustes que funcionen de manera correcta, y la temporada pasada vimos una temporada muy parecida, quiero decir, vale, sí, tuvimos a Bortoleto, a Hadjar y a Paul Aron, que fueron los tres pilotos que estuvieron ahí arriba, pero también tuvimos duelo y tuvimos, bueno, pues muchas luchas. ¿Qué ha cambiado este año? Bueno, este año ha cambiado, por un lado, que hemos tenido distintos ganadores, distintos pilotos que han funcionado muy bien, pero también hemos tenido distintas sanciones y distintas descalificaciones que han hecho que todo se comprima bastante, ¿no? Porque yo recuerdo la de Arvid Limbla, recuerdo Luke Browning, recuerdo Víctor Martins, es decir, hay muchos pilotos que han sido sancionados y que esto, Alex Dan, sin ir más lejos, ¿no? Y esto ha hecho que la clasificación se comprima mucho. Fornaroli ya ha destacado un poquito ahora después de Hungría, es cierto, y esto le permite irse de vacaciones pues muy contento, y eso hay que decirlo. Pero bueno, no tienen una gran ventaja, quiero decir. Quedan muchas carreras todavía por delante en la Fórmula 2 y se le pueden, visto lo visto, se puede reducir esa diferencia. Y en cuanto a Pepe, pues en cuanto a Pepe, yo creo que pensar en luchar por el campeonato es muy optimista. Pero no es pesimista el hecho de pensar en quedar cuarto o tercero. ¿Por qué? Porque Pepe tiene que ir al top 4 sí o sí, y esto es muy sencillo de explicar, la superlicencia. O sea, si Pepe el año que viene quiere estar en Fórmula 1 o tener la oportunidad de subirse a un Fórmula 1, tiene que quedar cuarto para conseguir los puntos de superlicencia que su compañero de equipo ya tiene, Arvid Lindblad, porque fue campeón de la Fórmula Regional de Oceanía, ¿no? Por lo tanto, estos son los puntos que hay que tener en cuenta de esta Fórmula 2, en clave campeonato y en clave también opciones de Pepe, ¿no? Que también hay que decir, y esto no tengo ninguna información al respecto, pero bueno, viendo que ahora es embajador de Cupra, que Cupra Quiro pues estaba buscando quizás una presencia española en Fórmula E, pues quizás por ahí pueden ir los tiros, ¿no? Todos apuntaban a Mikel Azcona por la relación de Mikel con Cupra en el pasado, en el TCR, pero oye, quién sabe, ¿no? Si Pepe no podría tener una oportunidad en la Fórmula E. Todo es hablar por hablar y veremos qué pasa en el futuro. Y solo por cerrar, que me mencionabas lo de los neumáticos y la degradación en Fórmula 2, hay que decir que en Fórmula 2 el tema que tienen es que ellos no tienen tantos sensores, bueno, no tienen sensores de temperaturas ni demás como tienen en la Fórmula 1. Entonces se hace más difícil entender cómo funciona un neumático y aquí yo siempre lo digo, ¿no? Debería de ser al revés, ¿no? A un piloto que viene creciendo, darle más herramientas para entender, y al piloto que ya ha crecido y que lleva mucho tiempo en la Fórmula 1, quitarle todas esas herramientas, ¿no? Pero bueno, estamos en una Fórmula 1 que es muy tecnológica y esto es así. Y luego en las categorías inferiores alguno dirá, ¿y por qué no se les dan? Bueno, pues para abaratar costes, ¿no? Porque el meter un sensor es un dineral, ¿no? Entonces, el tema de la degradación en las categorías inferiores, que haya esa caída de tiempos que muchas veces comentamos, es sobre todo porque como no tienes ese sensor, no entiendes cuál es la temperatura del neumático y muchas veces te cargas el neumático por, bueno, pues ir más rápido de lo que debes. Claro, y además el juego de gestión, sobre todo, ya no digo tanto en las carreras largas, sino en las sprints, porque ahí la parada, a menos que haya un coche de seguridad, como por ejemplo creo que pasó en Bélgica, que hubo parada masiva de prácticamente todo el mundo en Fórmula 2, a menos que haya este tipo de retenciones, lo normal es aguantar hasta el final con el neumático que tienes y con las herramientas que te dan. Mejor o peor, pero tienes que llegar a la meta intentando no perder posiciones, y si puedes ganarlas, mejor que mejor. En el caso de la degradación de neumáticos, por ejemplo, pues vimos sobre todo en Hungría como varios pilotos sufrieron de más al final.
Quiero destacar, entre muchas comillas, porque a ver, tampoco fue una caída estrepitosa. En el caso de los campos, Pepe estuvo sufriendo hasta el final porque tenía a Doom pegado y además en la última vuelta tuvo un trayazo, creo que recordar que fue en la curva número 5. En la 5. Un trayazo brutal en donde Dan se le acerca una barbaridad y ya tiene que estar sufriendo durante toda la vuelta para mantenerle detrás, con acción polémica incluida, que ahora te preguntaré porque ha habido unos cuantos ríos de tinta corridos ya sobre esa acción. Pero bueno, es una circunstancia que yo creo que también en cierto modo puede curtir a los pilotos de cara a la Fórmula 1, pero sí que es cierto que si les das una mayor facilidad para poder hacer esa gestión sin saber lo que les va a deparar la próxima vuelta, porque es así, en el caso de la Fórmula 1 tienen esos sensores para ir pudiendo monitorizarlo, quizás puedan llegar más preparados a la categoría en la que se supone, como bien has dicho antes, que los pilotos tienen mucha más experiencia y se les pueden restringir este tipo de ayudas. Sí, efectivamente, al final entender, ¿no?, cómo funciona un neumático es crucial, ¿no? Hace poco veía un podcast, ¿no?, de Dura Vita de Jaime Alguersuari, donde hablaba de esto, ¿no? Él en la última temporada que estuvo en Fórmula 1, la primera parte de la temporada se tiró sufriendo muchísimo con los neumáticos porque hay que entender los neumáticos. Hay que entender que es la parte que toca el suelo, ¿no?, con el coche, ¿no? Y es una parte crucial. Alex Palou, cuando llegó a Fórmula 3, en su primer año en Fórmula 3, le costó muchísimo entender los Pirelli. Y esto es algo que muchas veces nos olvidamos. No, el rendimiento de un piloto se basa solo en su talento, ¿no? Y también en comprender cosas, en entender cosas. A lo mejor eres un piloto muy talentoso, pero si hay algo que se va de bueno, pues de un poco de tu, no sé cómo decirlo, de tu estructura, ¿no? Pues al final no puedes avanzar por mucho talento que tengas, ¿no? Y el caso de Palou es el más evidente, ¿no? Un piloto que en la escalera de la Fórmula 1 se quedó atrapado en esos Pirelli, se fue a Japón y mira dónde ha acabado, ¿no? Llegando, bueno, ganó la Super Fórmula y ahora ha llegado a la IndyCar arrasando, ¿no? Por lo tanto, hay muchas veces ciertos detalles que yo entiendo que el público general pues no está tan pendiente de ello, pero bueno, también esa es nuestra labor, ¿no? Un poco también contarlo y que la gente lo vea. Exactamente, que tengan una perspectiva más amplia de todo esto, porque claro, vosotros, por ejemplo, pues podéis tener los neumáticos que tienen en tiempo real los pilotos, los tiempos de vuelta que están haciendo, que esto en la retransmisión oficial se ofrecen las diferencias, la posición del piloto, las vueltas que llevan y que quedan, y no demasiado más en según qué casos. Luego de vez en cuando te meten algún grafiquito de pues en esta vuelta ha recortado 7 décimas o 6 décimas, y en esta vuelta, en la comparativa, pues va con función de undercut de un segundo y medio. Pero claro, a nivel estadístico, los narradores, por eso, y los comentaristas tienen un papel más fundamental. Comentando también un poco un tema que he dejado un pelín descolgado, que es del líder de la Fórmula 2, Leo Fornaroli, que me parece un caso curiosísimo, porque hasta este año no había ganado, si no recuerdo mal, en 4 o 5 años en su paso por monoplazas. Creo recordar que ganó en monoplazas en la Fórmula 4, pero no recuerdo en cuál, pero quiero decir que no ganó muchas carreras, ¿eh? O sea, es un piloto que, bueno, pues ha ido de menos a más. El año pasado en Fórmula 3 ganó el campeonato sin ganar una sola carrera. Este año en Fórmula 2 llevaba sin ganar media temporada hasta que ahora ha, bueno, encasillado, por así decir, 3 carreras consecutivas ganando. Pero es un piloto que quiero decir que no es que lleva 4 años sin ganar, pero antes ganaba mucho, ¿no? Tampoco es que antes ganase un montón, ¿no? Creo que ganó un par de carreras en Fórmula 4, ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, es un piloto pues igual. Es que muchas veces hablamos de pilotos que vienen empujando muy fuerte por la Fórmula 4 a la Fórmula regional, llegan a Fórmula 3 y Fórmula 2 y no vemos nada. Y al revés, pilotos como Fornaroli y Bortoleto. Gabriel Bortoleto, que le tenemos ahora mismo en Fórmula 1, hasta que llegó a la Fórmula 3, bueno, un piloto circunstancial. ¿Que lo hizo bien? Sí, pero que no tuvo resultados destacados como puede ser, por ejemplo, Andrea Kimi y Antonelli. Los resultados que tuvo Andrea Kimi y Antonelli en Fórmula 4 alemana, italiana y Fórmula regional europea, Bortoleto ni se acercó a ellos. Y sin embargo ahora llegan a Fórmula 1 y en Fórmula 3, Fórmula 2 arrasa Bortoleto, en Fórmula 1 ahora lo está haciendo súper bien y Kimi y Antonelli pues llegan más dudas, ¿no? Entonces es eso, ¿no? ¿Cuál es la vara de medir cuánto talento tienes? El cómo empiezas, el cómo vas por la mitad, el cómo llegas, es que es muy complicado. Desde luego, es súper difícil y más con esta nueva, insisto una vez más, nueva reglamentación que se metió en 2024, que a más de uno le ha dado muchas dudas porque se habla, bueno, realmente es que en Fórmula 2 creo que se lleva hablando durante muchísimo tiempo de los típicos motores que empujan un poquito más que otros o alguna caja de cambios que está menos usada. Bueno, pero yo aquí debo decir, José María, que esto es una gran mentira. Y no lo decimos muchas veces en abierto porque no nos da tiempo y tampoco da para podcast.
Pero los motores de Fórmula 2 se sortean. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los equipos. Y muchas veces, cuando la FIA o la propia categoría ve que hay cosas raras, te mandan quitar el motor y poner otro. Y esto es una realidad. Este mismo fin de semana en Hungría, Solov tiene un problema en los entrenos y hay gente que dice, ¡guau! Ya le van a cambiar el motor y va a ir mal. Y hemos estado todo el fin de semana con la narrativa de que a Solov le cambiaron el motor el viernes, y es mentira. Solov sigue llevando el mismo motor que tenía en carreras anteriores y que iba tan bien. ¿Cuál es el problema que tuvo en la jornada de entrenos libres? Un sensor. Saltó un sensor, el coche se paró, arreglaron el sensor y a seguir. Pero el motor que tiene Nicolás Solov es el mismo que ha tenido las últimas 3, 4, 5 carreras. Y esto son cosas que yo entiendo que la gente hable de ello, porque siempre hay que hablar de algo y siempre hay que decir que este coche corre más por algo. Vale, no vamos a desmentir que hay ciertos motores en Fórmula 2 y en Fórmula 3 que tiran un poquito más que los demás, pero que son a sorteo. Y yo entiendo que aquí miremos, ¿no? Siempre a la FIA con un poco de… Bueno, siempre se lo das al británico de turno, ¿no? Yo lo entiendo, pero que son sorteo, de verdad. Y esto no lo digo yo, lo dicen los propios equipos. Para dejar clara esa duda, que sí que es cierto que lo que has comentado, que existen motores que empujan un pelín más, pero que no son que empujan un pelín más para este piloto, sino que se asignan a sorteo y que normalmente solemos tener la mala praxis. Y un apunte. Sí. Y un apunte, Joshua Dursen, que llevamos 2 años diciendo que es que el coche de Joshua Dursen corre un montón. En todo este tramo de tiempo, año y medio, Dursen ha tenido 3 motores distintos y el coche ha seguido corriendo lo mismo. Es decir, ya no es cosa del motor. A lo mejor es que iRacing ha conseguido una configuración que hace que ese coche corra mucho más en recta, más allá del motor. Es que muchas veces nos obcecamos, ¿no?, en pensar, no, es que el motor de Dursen es un cohete. Y yo fui el primero que dije, es que ese coche corre mucho. Pero claro, cuando tú sabes que ese coche ha pasado ya por 3 motores distintos y siempre ha corrido un montón en recta, pues dices, oye, a lo mejor el motor no tiene nada que ver. Claro, a lo mejor es cosa de la configuración aerodinámica que le ha puesto el equipo al chasis de la Fórmula 2. En este caso, en el caso de Joshua Dursen. Entrando un poco también a nivel Campos, a nivel Pepe Martí, es decir que me gusta mucho la tendencia que ha seguido Campos durante los últimos años, porque, por ejemplo, creo recordar 2020, 2021, no estaban, al menos en Fórmula 2, no estaban tan potentes como los podemos ver quizás en estos últimos 2 años especialmente. Bueno, a la vista está, el año pasado con Isack Hadjar a puntito de ganar el título de pilotos. Ahora, si no me equivoco, están líderes o muy cerca de líderes de constructores en 2025. Segundo. Están ahí con Invicta, ¿no? Si no me equivoco. Justo. Están ahí con Invicta. Han estado líder toda la temporada, pero con los resultados que ha tenido Invicta, con 3 victorias de Fornaroli, otras 2 una de Stanek, doblete del equipo, pues al final han recortado muchos puntos y justo en las 2 últimas carreras Invicta ha sido el líder del campeonato, pero Campos había sido líder del campeonato toda la temporada. Y que puede cambiar en cualquier ronda, a poco que en una clasificación no le salga bien. Ya no te digo a los 2 pilotos, mismamente a uno de ellos que se quede atrás en la 14ª, 15ª posición, que te compromete las opciones para todo el fin de semana, porque bueno, me dices, ha quedado 10º en la clasificación, bueno, pero en la carrera sprint sales en la pole, entonces puedes todavía sumar esos puntos que son muy importantes para constructores. Pero retomando un poco el tema de Campos, me gusta mucho la evolución que han tenido últimamente. Me gusta también que estén apostando por los talentos que están apostando. En el caso de Arvid Lindblad de este año con Pepe Martí, también el año pasado supieron ver bien el talento y el potencial de Isack Hadjar para meterle en el monoplaza y que pudiese desempeñar lo bien que desempeñó. Y también en categorías inferiores, ya no solamente en Fórmula 2, sino en la propia Fórmula 3. Tenemos a Nicolás Solov, tenemos a Mari Boya, tenemos a un Tasanapolin Trapuwasak, que no lo está haciendo nada mal. Yo esperaba que lo hiciese un poquitín peor, pero la verdad es que está defendiéndose bastante bien. Y esto me gusta porque a nivel estructura parece como que han dado, o al menos es la sensación que le da al aficionado que no está dentro del mundo 100% del motorsport y que conozca otras informaciones distintas, da la sensación como que han dado un paso hacia adelante, y eso evidentemente para el automovilismo español y para la promoción de futuros talentos españoles dentro del mundo del motorsport es genial. Sí, bueno, a ver, aclarando cosas, al final Fórmula 2, Campos llega a un acuerdo con Red Bull, y ahí tenemos esas liveries, ¿no?, de Red Bull con Hadjar, con Arvid Lindblad, con Pepe Martí.
Y esto, evidentemente, es bueno para el equipo. Cuando tú llegas a un acuerdo, ya no solo en que vas a poner a tus pilotos en esos coches, sino que esos coches van a llevar la pintura Red Bull, porque no vemos a ningún Campos blanco ya en Fórmula 2. ¿Por qué? Porque llevamos ese acuerdo con Red Bull. Entonces, el hecho de que Red Bull esté detrás a Campos le viene muy bien, y ahí lo estamos viendo, ¿no? Con grandes resultados. Y bueno, pues en Fórmula 3 Campos siempre ha funcionado medianamente bien. Hemos tenido un buen coche durante muchos años. Y bueno, la elección de pilotos pues va un poco en pos de la billetera, ¿no? El piloto que más aporta, pues al final acaba aquí. Y bueno, pues sí que es cierto que este año tenía un gran equipo, ¿no? Con un Nicolás Solov que, bueno, pues tenía que hacer un gran resultado en su tercer año, al igual que Mari Boya, pilotos experimentados que tenían que estar ahí arriba, y ahí están, luchando por el subcampeonato los dos. Y un Tasanapolin Trapubasak con luces en fin, y oscuros, ¿no? Porque es un piloto que siempre le ha pasado lo mismo, que ha tenido grandes resultados en categorías inferiores, pero esporádicos, luego se venía abajo durante la temporada. Y bueno, pues este año quizás nos está sorprendiendo un poco, no mucho, porque no está a la altura de Nicolás Solov y de Mari Boya, pero sí que es cierto que se esperaba quizás bastante menos de él. Sí, bueno, a ver, es otro de los campeonatos en donde Campos está muy arriba. O sea, el caso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque ya no solamente que interese para la imagen de los pilotos tener a Mari Boya en la segunda posición, a Solov en la tercera, que estén ahí en la parte alta, sino que también, evidentemente, para el propio equipo es una imagen muy buena. Igual que, por ejemplo, para Trident, que son los ganadores, si no me equivoco, de las últimas, y aquí igual me tiro triple, 3 ediciones contando ya con la del 25. 3 ediciones con Cámara, con Fornaroli y con Bortoleto, si mal no me falla la memoria. Entonces son dos equipos muy potentes. Me sorprende el caso, sobre todo en esta temporada 2025, Prema ha caído muchísimo. Porque en otros años les veías que por lo menos uno de los pilotos estaba peleándose el título, pero durante esta temporada, bueno, quizás te pueda estar salvando un poco en estos últimos grandes premios Hugo Chugu, que pueda estar en algún podio, que pueda estar peleando por alguna victoria, pero más allá de eso, quizás, a ver, no creo que, o igual sí, que pueda tener algo que ver la introducción o la entrada de Prema en otros campeonatos a nivel internacional, como por ejemplo la IndyCar, pero quizás sorprende ver como un equipo que especialmente a finales de la década pasada eran los claros dominadores de todas las categorías inferiores, ahora les está costando un poquito más. Y lo son, ¿eh? Tú te vas a la Fórmula 4 italiana, te vas a la Fórmula Regional Europea, te vas a la Fórmula Regional Oceanía y Prema está ahí. O sea, quiero decir, es el equipo a batir. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora llevamos un tiempo en Fórmula 2 y Fórmula 3 que no están ahí arriba, llama la atención, desde luego. Lo del año pasado en Fórmula 2, ver a Oliverman y Kimi Antonelli, dos talentos, sufrir tanto, pues era un claro indicativo de que el coche no funcionaba, el equipo no estaba dando con la tecla. Y este año en Fórmula 3 parece que les ha pasado lo mismo, ¿no? Cambio de coche, también una estructura o digamos una alineación que no llamaba la atención, porque hay que decir, Hugo Gochuku es un buen piloto, de la escala de los tres que tenían era el mejor, sin duda alguna. Empezó la temporada muy mal, pero como bien has dicho, ahora parece que está remontando y está sacando un poco los colores del equipo. Ahora bien, Brando Badoer, horrible, la temporada que está haciendo es horrible. Y Noel León, si bien es cierto que la temporada pasada no lo hizo mal con Van Amersfoort, pues tampoco esperábamos mucho más, quiero decir. Sí, verle alguna vez luchando por el top 5, algún podio, alguna victoria, ok, pero ya está. Yo no esperaba ver a Noel León luchar por el campeonato, ¿no? Entonces, pues bueno, lo importante, pues que sigue siendo el equipo referencia, ¿no? En categorías inferiores más allá de la F3 y F2, y que lo de F3 y F2 yo creo que con el tiempo al final encontrarán el norte y estarán ahí arriba. También te digo una cosa, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Los equipos en Fórmula 2 y Fórmula 3 son importantes, ¿no? Estar en una estructura en condiciones pues te hace pues, tener más oportunidades o quizás más capacidad, ¿no? de llegar a ser campeón. Ahora bien, hablas con cualquier ingeniero mecánico de Fórmula 2 y Fórmula 3 y te lo dicen. Si el piloto es bueno, el piloto es bueno. O sea, deja de darle vueltas, ¿no? Y esto, por ejemplo, y es una de las grandes apuestas, ¿no? que hay en el futuro. Freddy Slater, piloto que está en GB3, que está en Fórmula Regional y que este año lo hemos visto en Fórmula 3 hasta en 2 ocasiones. La primera carrera que hizo en Fórmula 3 con Ice Racing en Bahrein. Es que te lo deja claro, ¿no? ¿Es el piloto o es el equipo? Un equipo como Ice Racing que está al fondo de la parrilla y este chico que estuvo a punto de ganar aquella carrera, dices, ostras, cuidado, ¿no? Y que luego llegas a Spa y tampoco es que te haga una mala actuación, ni muchísimo menos. No.
O sea, no, allí el problema que tuvo fue que no había tenido la jornada previa, que sí que tuvo en Bahrein de test, claro. y al no tener los test, pues le costó el no entender los neumáticos y se vino abajo, pero también lo hizo muy bien. Sí. Es uno de los grandes talentos que seguramente llegue de forma continua, no de forma esporádica, a la parrilla de las categorías soporte de la Fórmula 1 oficiales. Bueno, oficiales. El año que viene va a estar en Fórmula 3, exactamente. ya os lo digo yo. O sea, le vamos a tener por ahí, pero vaya, Sí. que es otro de los grandes que puedan apuntar muy alto, porque la Fórmula 3, bueno, Fórmula 3, Fórmula 2, el resto de categorías, Fórmula Regional, las Fórmulas 4, son grandes soportes, más allá de la Fórmula 2 y Fórmula 3, que son como un poco las caras visibles, lo que es más mainstream, pero luego, evidentemente, del karting no vas a pasar directamente a la Fórmula 3, hay una serie de categorías de monoplazas que tienes que estar. Ejemplo que se me viene a la cabeza, que creo que es bastante representativo de que igual no hay que precipitarse demasiado a la hora de subir un piloto. El caso de Nicolás Orlov, hace unos pocos años, justo. de Fórmula 4, le subes a un Fórmula 3 que, aunque la nomenclatura puede engañar un poco, porque del Fórmula 4 al Fórmula 3 hay categorías de por medio, una FRECA, una Eurocup, que pues es que es la lo Fórmula lógico 4, que pases. Dentro de la escala sería la Fórmula 5, por así decirlo. Claro. Y esto engaña, ¿no? Porque tú ves Fórmula 4, lo siguiente es la Fórmula 3. Sí, no. Y alguno dirá, ¿y por qué no? Bueno, por la diferencia de chasis y del coche. No es la misma velocidad la que coge un Fórmula 4 que la que coge un Fórmula 3. A nivel de prestaciones no tiene nada que ver, ¿no? Hay un paso intermedio, ¿no? Que, como bien decías tú, José María, pues puede ser la Eurocup 3, campeonato que está venido a más en las últimas temporadas, como puede ser una Fórmula Regional, o como puede ser una Eurofórmula, que bueno, esta sí que está venida a menos y cada vez mucho a menos, porque con los cambios que están haciendo en ciertas categorías, pues veremos. De esta manera la FIA ha hecho un gran movimiento, y es que la Fórmula Regional Europea, que no era un campeonato, digamos, amparado por la FIA, a partir del año que viene sí que lo es, ¿no? La Fórmula Regional, que era la FRECA, porque estaba con Alpine, perdió Alpine para la temporada que viene, que Alpine dijo que ya no iba a seguir, pero ahora ganan a Toms, porque van a tener a Toyota como bueno, como motorizador, ¿no? Como equipo, como motores, ¿no? Para la temporada que viene, y encima la FIA dice, no, ahora os metemos dentro de la escala bueno, pues de crecimiento para llegar a la Fórmula 1. Que ya lo hacían, o sea, es decir, ya hay muchos pilotos que iban de la Fórmula 4 a la Fórmula Regional, pero el tener a la FIA detrás es muy importante. Desde luego. A nivel apoyo mismamente, pues eso, es lo más lógico. También respecto a estas fórmulas de promoción, y esto es un tema que me acaba de surgir ahora mismo, no estaba previsto, pero ahora que hemos mencionado la Eurocup 3, bueno, para aquellos que no se hayan enterado muy bien del lío, hace no demasiado tiempo, un par de semanas, se anunció que la Eurocup 3 iba a ser la categoría que inaugurase el MadRing. Luego salió el MadRing diciendo no, nosotros no tenemos ninguna carrera agenciada en el mes de agosto, que es cuando se supone que debería haber sucedido esa carrera de la Eurocup, y que iban a ser los de la Fórmula 1 quienes, o en este caso la escalera de la Fórmula 1, quienes inauguraran el trazado. Pero es que esto no puede ser. Exactamente. Es que hay un galimatías montado alrededor de la inauguración del MadRing que, Javi, yo no sé si nos lo podrás explicar un poco mejor, porque hay mucho lío respecto al tema. A ver, si el reglamento no ha cambiado, o la reglamentación no ha cambiado, que esto es algo que hay que ver, porque nadie se ha pronunciado con esto, antes de que la Fórmula 1 llegue a ese circuito, tiene que haber una categoría previa que pruebe el circuito, ¿vale? Pero esto lo exige la FIA, o lo exigía la FIA, que a lo mejor ahora ha cambiado. Véase el caso de Valencia. Valencia, cuando llegó la Fórmula 1, previamente había habido una categoría que había probado ese circuito. ¿Qué categoría? Llámalo X, la que sea, pero hay una categoría que sí o sí tiene que correr en ese circuito antes de que llegue la Fórmula 1. Insisto, con la reglamentación que teníamos hasta ahora, o que existía, no sabemos si ahora ha cambiado. Entonces, bueno, pues tenía mucho sentido, ¿no? Que la Eurocup 3 vaya al MadRing a competir y demás. De hecho, cuando salió el calendario, todos nos sorprendió por el hecho de, wow, qué bien tener, ¿no? La Eurocup 3 aquí en el MadRing, pero no nos extrañó, porque era como, bueno, entra dentro de la lógica de que una categoría pruebe antes el circuito que la Fórmula 1. Claro, cuando de repente MadRing dice que que aquí no va a correr nadie, pues ahora está la duda. Yo creo que todo va más allá de diversos
bueno, pues temas contractuales, ya sabéis que hay contratos, hay que llegar a acuerdos y demás, y que quizás, aunque la Eurocup y Madrid ya hayan hablado de este tema, pues no estaba todo acordado, la categoría ya lo ha anunciado, el circuito está lejos de querer anunciarlo, ya sabéis, estas cosas son un poco, a veces, cosas que pasan entre bambalinas, pero que ahora con las redes sociales, pues todo se ve, vamos a decir. Todo se magnifica mucho y quizás es eso, son pequeños flecos lo que hubiese faltado. Exacto. Pero hasta que esos pequeños flecos no se cierren, no se puede hacer nada oficial, porque imagínate que uno de esos flecos desemboca en una ruptura contractual y hasta luego, y quedas como el Porras, porque es que quedas como el Porras. Sí, pero aquí hay que entender que hay muchas cosas. Es que hay muchos intereses que hay que entender y que yo, de todo lo que yo entiendo, luego hay otra parte así que no entiendo, ¿no? Y hay que entender que ahora mismo todos los campeonatos están anunciando sus calendarios, que hay muchas presiones de los circuitos, porque cuando tú hablas con un circuito, el circuito te reserva la fecha, pero si tú no anuncias la fecha, digamos que el circuito está diciendo, hey, a ver si luego vas a cambiarme, yo te he reservado esa fecha a ti y no se la ha dado a otro campeonato que sí que… Al final son muchos intereses los que hay, los circuitos también están presionando porque esos calendarios salgan ya a la luz y se oficialicen, y es un poco un jaleo, ¿no? Entonces se puede llegar a entender, pero a mí lo de Matt Rinders mintiendo todo esto me deja un poco frío, y sobre todo me deja frío porque no ha habido respuesta de la categoría. Eurocup 3 no se ha pronunciado después de esto, entonces pues bueno, vamos a ver en qué queda. Es un culebrón, en toda regla, o sea, olvidaros del culebrón Verstappen para el 27, nada. Esto es muchísimo, y lo digo de verdad, es muchísimo más interesante porque es un duelo pues contractual que o bien puede salir muy bien, o bien puede salir, tiene pinta de que va a salir como por los cerros de Úbeda, más bien tirando por ahí, ya sea de una forma o de otra. Hablando también de circuitos situados en la región de Madrid, el Jarama va a coger a la Fórmula E la próxima temporada, lo cual he de decir que a mí a nivel personal me viene genial, porque yo, como vivo en Madrid, puedo ir al Jarama para ir a ver la Fórmula E, entonces de lujo. Es muy bueno también que no solamente en las categorías que siempre decimos, gasolina, motores, alegría, ¿sabes? Que haya también representación de España en campeonatos eléctricos, como por ejemplo puede ser la Fórmula E, que es el mayor estandarte a nivel de monoplazas de eléctricos. Y luego, si podemos tener también lo que has comentado antes, con relaciones de Cupra, a un Pepe Martí o a un Mikel Azcona que se puedan meter en la parrilla, evidentemente para la exposición de una categoría que he de decir que dentro de lo que cabe es bastante seguida en España, sobre todo por las retransmisiones de Eurosport, puede ser incluso un trampolín más todavía para que la Fórmula E tenga esa gran acogida que pueden tener también otros campeonatos a nivel nacional. Aquí yo creo que hay un problema, y es que miramos a la Fórmula E con el factor eléctrico y nos olvidamos de que son carreras, ¿no? Quiero decir, yo soy el primero que cuando voy a una carrera o cuando veo carreras, pues me gusta escuchar el sonido de los coches. Un sonido de los coches que, por cierto, en la Fórmula 1 ha venido a menos. Que esto quizás la gente más actual, más nueva, no lo sabe, pero un Fórmula 1 en 2013 sonaba 3.000 veces más, pero 3.000 veces más de lo que suena ahora, ¿vale? Para aquellos que dicen, no, es que el sonido de un coche es muy importante. Vale, pues quizás hay que hacerle una revisión en la Fórmula 1. Ahora bien, justo ayer estaba viendo en Amazon Prime la serie de American Thunder, que es justo un documental que narra la llegada de la NASCAR, por así decir, a las 24 horas de Le Mans en el aniversario número 100 en el aniversario número 100, porque era el año 100 desde que se hizo las primeras 24 horas de Le Mans. Y a todo el mundo le llamaba la atención de ese coche el sonido que hacía frente a los Hypercar, frente a los NMP2, frente a los GT3, ¿no? O sea, pasaba el coche de la NASCAR y era un sonido increíble, ¿no? Yo entiendo que el sonido nos gusta a todos, a mí también, me encanta. Pero hay que dejar de ver a la Fórmula E como, no, esto es lo de la electrificación. No, una cosa es la electrificación en la calle, que eso podemos estar más o menos de acuerdo, eso cada uno ya que opine. Pero luego están las carreras. Y dentro de las carreras siempre tiene que haber un banco de pruebas para las marcas para, bueno, pues desarrollar todo lo que tienen que poner en la calle. Si hoy en la calle manda la electrificación, sí o sí tiene que haber un campeonato eléctrico donde las marcas puedan meterse y desarrollar todos esos componentes eléctricos para luego poner en la calle, ¿vale? Pero no hay que mirar a la Fórmula E como, la categoría eléctrica, no, hay que mirarlo como una
carreras, y al final tú ves las carreras y qué más da si el coche hace ruido o no hace ruido. Hombre, si hace ruido mejor, ¿no? Pero de verdad, la Fórmula E es un campeonato muy interesante, muy divertido, que cada vez da mejores carreras, que cada vez innova más y tiene cosas más interesantes. Y por supuesto, tenerlo el año que viene aquí en Madrid va a ser un placer, ¿no? Ya se habló, ¿no? De que si podía estar en Málaga hace unos años, que se llegó a hablar. Finalmente no cuajó aquello, pero mira, ya lo vamos a tener en Madrid. Yo, como madrileño, pues también lo miro con muy buenos ojos, porque si la agenda lo permite, pues también estaré por allí, intentaré pasarme. Lo mismo que miraba con muy buenos ojos lo de la Eurocup, ¿no? Con el Madrid, ¿no? Todo lo que sea tener circuitos aquí cerca de Madrid, pues a nosotros los madrileños nos viene bien para poder ir a verlo. Desde luego. Y además una categoría que, insisto, como es la Fórmula E, que da muchísimo espectáculo, que la gente, es lo que dices, es que la tiene muy estigmatizada con lo de, es que son lavadoras, siempre se dice lo mismo, son lavadoras. Exacto. No son lavadoras, simplemente son coches, son monoplazas que, si bien no suenan, da mucho más espectáculo en la gran mayoría de carreras, y esto es una opinión mía, que la propia Fórmula 1. O sea, es que hay grandes premios de la Fórmula E en los que se pasan, se repasan, se pasan, se repasan. Luego también que hay elementos estratégicos, como por ejemplo, creo que era lo de... no me sale ahora. El Attack Mode. El Attack Mode, justo. Que vas por fuera de la trazada óptima y tienes más potencia durante X periodo de tiempo. También han introducido, creo que fue este año y en parte del año pasado se intentó introducir, pero tampoco se consiguió muy allá, lo del tema de las paradas para recargar energía y que se pueda ir más a tope y no estén llegando con el agua al cuello al final, que todavía me acuerdo, creo que fue en México un final entre Verlaine y Di Grassi que estuvieron a nada de darse en la línea de meta. Brutal. Y eso, por ejemplo, en categorías como la Fórmula 1 es mucho más difícil de ver, pero en Fórmula E lo tenemos prácticamente cada fin de semana donde hay carreras. Esa es otra. Carreras que no es que haya una carrera por fin de semana, que también las puede haber, sino que en algunas citas hay más, efectivamente. Entonces, doble de espectáculo, y a mí a nivel personal me gusta mucho la Fórmula E por ese nivel de espectacularización que vemos, porque aunque las figuras quizás no sean las más mediáticas del mundo, son pilotazos y están con unas marcas que, lo que comentabas antes, se busca la vanguardia, igual que se decía antes de la Fórmula 1, no, es que la Fórmula 1 es el escaparate de la vanguardia. Pues a nivel de electrificación, la Fórmula es exactamente lo mismo. Sí, o sea, hay que entenderlo así, al final, y yo hablo de mi opinión personal. Yo soy una persona muy negacionista con el coche eléctrico en la calle, pero no porque no quiera un coche eléctrico en la calle, no, porque no entiendo el que nos obliguen a ir con un coche eléctrico. No, tú méteme el coche eléctrico y luego déjame elegir. A lo mejor al de Madrid y a Barcelona les viene muy bien, o Valencia le viene muy bien tener un coche eléctrico, pero al del pueblo de Castilla y León, o al de Castilla-La Mancha, o a un pueblo de Galicia, o Ferrol, ¿qué quieres que te diga? Pues es que no le viene bien un coche eléctrico, pues le viene bien un coche de gasolina, o yo qué sé, hay 1000 opciones, ¿no? Entonces no me dejes solo una opción, dame 1000 opciones, ¿no? Y esa es la opinión de Javier Quilón, pero luego, dentro de la Fórmula E, separo que yo tenga esa opinión del coche eléctrico en la calle. No quiere decir que luego no sepa ver que la Fórmula E da grandes carreras. No hay que mezclar cosas, ¿no? Y esto es lo que muchas veces pues intentamos un poco decir. Mario lo dice abiertamente, Mario González. Yo no me gusta decirlo tan abiertamente porque soy muy reacio a categorizar, digamos, los rendimientos de distintas categorías. Pero Mario lo dice muchas veces, que para él la Fórmula E es la segunda parrilla con más talento de todo el motorsport, ¿no? Después de la Fórmula 1, claro. También es que la gente se piensa eso, que en la Fórmula E van solamente una de dos. O los desechos de la Fórmula 1 o pilotos que no conoce nadie. A ver, lo primero, en el caso de que fuese así, seguirían siendo grandes pilotos. Eso para empezar. Pero también hay pilotazos, vamos, mismamente el campeón de esta temporada, Oliver Rowland, se ha marcado un temporadón de narices. Y sí, fue en su momento piloto de Fórmula 2, pero caray, tenemos una parrilla completísima. Tenemos un Sebastián Buemi por ahí, que ahora sí que es cierto que está un poco más venido a menos, pero que, al menos en Fórmula E, luego ya vas al Mundial de Resistencia y no es lo mismo. Pero que está en esa pelea. Tenemos grandes talentazos dentro del mundo de la Fórmula E. Y ojo, grandes marcas, que eso también es muy importante. A nivel Maserati. Hace unos años teníamos una triada alemana buenísima con BMW, con Mercedes, con Porsche, que todavía sigue ahí metido. Tenemos una Mahindra, tenemos Audi, que también estaba, creo recordar, metida por ahí. Tenemos a Cupra a nivel español. Grandes marcas que siempre se suele decir, no, es que en los eléctricos se meten los equipos privados que no tienen mucho que hacer, pero luego ves cómo la parrilla está llena de marcas potentísimas y dices, ostras, es que igual esto ya es otra cosa.
Claro, tienes a Nissan, tienes a Jaguar, tienes a un montón de marcas que están apostando, ¿no? por esta tecnología, porque ellos quieren desarrollar. Quieren no, les están obligando a desarrollar esta tecnología de alguna manera y bueno, pues para ellos la Fórmula E es un banco de pruebas, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Que hay mucha gente que dice, no, bueno, pues es que la Fórmula E son los desechos de la Fórmula 1. Vale, pero puesto a matarte por un asiento en GT3 y pagar, porque hay que pagar por un asiento en GT3 o un asiento en el MP2, pues me voy a la Fórmula E donde hay grandes marcas y donde por competir me van a pagar, al igual que en la Fórmula 1, porque esto es algo que la gente quizás no entiende. Tú puedes tirarte toda tu vida intentando llegar a la Fórmula 1 pagando, porque esta es la realidad. Fórmula 4, Fórmula Regional, Fórmula 3, Fórmula 2, ahí nadie cobra. Y cuando digo nadie, es nadie. O sea, que te pague la fiesta Red Bull, que te pague la fiesta el patrocinador de turno, no quiere decir que luego a ti te pagan. No, ese piloto está compitiendo pues por competir, porque él quiere llegar al sueño de ser piloto de Fórmula 1. Y si no llegas a la Fórmula 1, ¿qué? ¿Todo el dinero que han invertido a ti se queda en la nada? No, pues bueno, ahora los pilotos lo que hacen es, pues, sobre todo en el WEC, en el Campeonato del Mundo de Resistencia y en la Fórmula E, que hay muchas marcas, y cuando decimos que hay muchas marcas, pues hablamos de Maserati, de Jaguar, de Nissan, de Ferrari en el WEC, de Porsche, de Lamborghini. Es decir, hay muchas marcas, pues estas marcas quieren pilotos. No es el piloto el que busca el equipo, es el equipo el que busca el piloto. Entonces ahí ya sí que cobras. Hay que entender estas cosas así, ¿no? A lo mejor Taylor Barnard hubiese querido llegar a la Fórmula 1. Pero puesto que ves que no vas a llegar a la Fórmula 1 y que te puedes hacer un camino por la Fórmula E y ganarte la vida, pues hay que apostar por ello. Y que está muy bien colocado, en McLaren, que es una buena estructura a nivel motorsport en general. Ya no solamente vamos a hablar de Fórmula 1, porque están, que yo sepa, en varias categorías muy bien metidos. Veas el caso de la IndyCar, Pato Ward es segundo en el campeonato y todavía puede... Bueno, esto, ojo, voy a hacer una puntualización aquí. Esto lo estamos grabando a día 8 de agosto, Palou todavía no ha sido campeón. Todavía. Lo será, seguramente lo será. Y si no, pues quedaremos como dos pringuis, pero probablemente lo sea. El segundo es Palou. Está hecho. Palou, perdón. Es Pato. O sea, no está nada mal. Y Lungar, que lo está haciendo muy bien. Exacto. Claro. O sea, que McLaren también está invirtiendo en más categorías aparte de la Fórmula 1, que es un poco también lo que quiero dar a entender en este segundo episodio del podcast Luces Cámara Acción. Que no todo en la vida es Fórmula 1, que hay más categorías aparte de la Fórmula 1. Y una categoría que en España, hasta hace no demasiado tiempo, era bastante desconocida, ahora es bastante menos desconocida. Y que creo que nuestro invitado Javi Quilón sabe un poquito del tema. La categoría que está apareciendo precisamente en imagen, la NASCAR. El mayor espectáculo a nivel motorsport de Estados Unidos, la categoría más seguida en el continente americano, que siempre se suele decir, no, es que quizás no tiene las grandes figuras, es que teniendo la Fórmula 1, ¿para qué vamos a ir a ver a estos coches que solamente dan vueltas en los óvalos, que ni siquiera dan solamente vueltas en los óvalos, lo hacen en circuitos normales y corrientes, los hacen, esto me he estado informando también, los hacen en circuitos Speedway, que son óvalos pequeños, en Super Speedway, como pueden ser el caso de Daytona o de Talladega. No es una categoría solamente de dar vueltas con coches en un circuito hacia la izquierda. Para nada, Javi. Y yo creo que esto, tú que sabrás evidentemente mucho más que yo en este sentido, podrías explicárnoslo un poquito, el funcionamiento de la NASCAR, porque la gente se piensa que funciona igual que la Fórmula 1 y es un mundo completamente distinto. Ninguna categoría funciona igual que la Fórmula 1. Y ninguna funciona igual que la NASCAR y ninguna funciona igual que el DTM, porque si fueran todas iguales, pues ¿para qué hay tantas? ¿No? Con una nos valdría. Eso, partiendo de ahí, ya tenemos la respuesta. Pero luego varias cosas, ¿no? Venimos diciendo que no solo existe la Fórmula 1, que para mí es un gran titular, no solo existe la Fórmula 1, pero que sigas viendo la Fórmula 1. Es decir, que muchas veces cuando dices, es que no solo existe la Fórmula 1, parece que le estás poniendo una pistola a la persona en cuestión en la frente y le estás diciendo, deja de ver la Fórmula 1. No, vamos a ver. Yo me permito el lujo de, después de ver la Fórmula 1, pues curioseo y veo más categorías, ¿no? Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4, todo lo que puedo. Entonces animo a la gente a, más allá de quedarte solo con la Fórmula 1, pues curiosea y mira más cosas. ¿Que te quieres quedar solo con la Fórmula 1? Perfecto. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Porque parece que cuando decimos este mensaje estamos obligando a la gente a hacer algo que pues no tienen por qué hacer. Y ese lema, pues igual lo podemos aplicar a la NASCAR. La NASCAR no es solo girar a la izquierda, ¿no? Y con esa frase llegué yo un poco a la zona el año pasado cuando llegamos a narrar la NASCAR. Al final lo que nos llega o lo que nos llegaba aquí a España de la NASCAR pues eran los grandes accidentes que veíamos, ¿no? En los Super Speedway, donde todo es ir a tabla, donde todo es girar a la izquierda, donde no tienes que frenar, donde no tienes que hacer nada más que seguir un rebufo.
que es muy complicado, que hay grandes expertos dentro de los Super Speedway que no ganan porque sí. Pues claro, cuando a ti te llegan estas imágenes te piensas que la NASCAR es eso, pero la NASCAR no es eso, ¿no? Dentro de los Super Speedway tenemos dos grandes, ¿no? Como decías, que era Daytona y Talladega, pero luego tenemos los medium track, ¿no? Que son circuitos intermedios, por así decirlo, intermedios, perdón, de 2 millas, milla y media, más o menos. Luego están los short track, circuitos de menos de 1 milla o de incluso media milla, que se pueden decir que son casi rotondas. Y luego pues tenemos los road course, ¿no? Circuitos que son ruteros, como tenemos aquí en Europa un montón. Es una categoría de especialistas, de pilotos que se les dan muy bien los short track, de pilotos que se les dan muy bien los circuitos intermedios, otros que se les dan muy bien los super speedway, otros que se defienden muy bien en los road course. Y es una categoría peculiar, porque, claro, yo entiendo, ¿no? Que cuando ves a esta gente girar sobre la izquierda dices, aquí no hay talento ninguno. Pero luego ves a Jenson Button, ves a Mike Rockefeller, ves a Kamui Kobayashi, a Juan Pablo Montoya, que han querido dar el salto a la NASCAR y se han comido un colín, no han conseguido hacer gran cosa y dices, pues, oye, pues a lo mejor esto tiene más miga que lo que muchos pensamos, ¿no? Por lo tanto, con esto no estoy queriendo decir que un piloto de la NASCAR lo haría sensacional en la Fórmula 1. Por supuesto que no. Pero que son categorías especializadas y que el piloto de la Fórmula 1 es muy bueno en la Fórmula 1 y probablemente si lo sacas a otra categoría no sea tan bueno. Y digo probablemente porque luego tenemos el caso de Fernando Alonso, que le llevas al WEC, que le llevas al Dakar, que le llevas al IndyCar y lo hace bien. Me gustaría verle algún día a la NASCAR, a lo mejor también lo hace muy bien allí, ¿no? Pero lo normal es esto, ¿no? El piloto que se especializa, en X categoría, pues es muy bueno allí, pero luego cuando le sacas a otra categoría, pues flaquea un poco, pero esto es normal, quiero decir, Kyle Larson es muy bueno en la NASCAR y posiblemente si lo subes a un Fórmula 1 pues no sea tan bueno, y Max Verstappen es muy bueno en la Fórmula 1, pero si lo subes a un NASCAR pues probablemente no sea tan bueno, ¿no? Porque siempre ha habido esta dicotomía, ¿no? Bueno, pues contrastar un poco el sesgo de uno y de otro, ¿no? O el rendimiento de uno y de otro. La NASCAR es especial, yo lo digo así, es algo que no estamos acostumbrados a ver aquí en Europa y tiene una forma de competir, una forma de sancionar, tiene una forma de vivir las carreras que yo digo, cuando la gente se sienta a ver la NASCAR, abre tu mente, no traigas aquí nada de lo aprendido anteriormente en Motorsport, porque ellos entienden las carreras de otra manera, no como nosotros. Desde luego. Además tienen un montón de especialidades que son únicas, ya no solamente a nivel NASCAR, sino a nivel Estados Unidos, que la cultura estadounidense de las carreras es distinta a lo que vemos aquí en Europa. Y voy a contar un par de batallitas, estos son batallitas, totalmente. La primera carrera que vi yo de NASCAR fue en Watkins Glen y estaba Raikkonen debutando, que hizo una aparición Raikkonen. Y la verdad es que me gustó bastante lo que vi. Y tampoco, según lo que tengo entendido, tampoco es que fuese una de las mejores carreras vistas en la historia de la NASCAR. Pero estuvo bastante bien. Eso como primera. Y luego como segunda, y aquí sí que te pido, porfa, si digo alguna cosa errónea que me corrijas, puede ser que fuese Kyle Larson quien hace el doblete entre Indy 500 y luego irse a la NASCAR corriendo, en avión o en helicóptero. En helicóptero, lo ha hecho 2 veces. Lo hizo el año pasado. Lo que pasa, el año pasado lo intentó. El problema que tuvo el año pasado es que llovió tanto en la IndyCar como en Charlotte, ¿vale? Ya sabéis que el Double Duty, que la llaman los americanos, es la Coca-Cola 600, que son 600 millas en Charlotte. Se disputa el mismo día que la Indy 500, pero se disputa después. Entonces, si todo va bien en horarios, los pilotos les da tiempo. Kyle Larson no es el primero que lo ha hecho, Tony Stewart, por ejemplo, también lo hizo. Si todo va bien en horarios, a ti te da tiempo a hacer la Indy 500, terminar, cogerte un jet o un helicóptero, viajar a Indiana y competir en las... a Indiana, viajar a Charlotte y competir en las 600 de Charlotte. Kyle Larson lo intentó el año pasado, pero como llovió antes de la carrera de la Indy, se retrasó el comienzo de la carrera de la Indy. Esto ya hizo que llegase tarde a Charlotte y justo cuando aterrizó en Charlotte se puso a llover en Charlotte y se canceló la carrera en Charlotte. Es decir, no pudo hacerlo. Pero este año ya sí que lo consiguió, con dudas, porque también llovió en las 500 millas de Indianápolis y se retrasó un poco el inicio de la carrera. Pero sí que lo hizo y bueno, no consiguió completar el total de las carreras porque la Indy se estrelló y no pudo hacer las 500 millas de Indianápolis, pero bueno, es una práctica bastante común en Estados Unidos el hacer las 1100 millas en un mismo día. Claro, es que vuelvo a lo mismo que he comentado antes. Para la cultura europea es una machada impresionante hacer 2 carreras con 2 coches que son totalmente distintos. Luego llegas a la cultura americana y te encuentras que esto realmente es una práctica más común de lo que nos pensamos. Para ir cerrando también un poco el melón de la NASCAR,
quería comentar un aspecto que a mí me gusta un montón que se hace en la categoría, y es el tema del overtime, porque siempre se ha dicho que sobre todo hablando de la Fórmula 1 y de Fórmula 2, Fórmula 3, lo feo que queda que la carrera se termine bajo coche de seguridad, bajo régimen de virtual safety car, cualquiera de estos, que podría llegar a suceder en el caso de la NASCAR si sale una bandera amarilla en la última vuelta, según tengo entendido, cuando el líder ya ha pasado por esa última vuelta, pero si no ha pasado todavía se da ese periodo de overtime, que es muy interesante porque permite que haya un espectáculo añadido y que no sea un final, pues, soso para lo que podríamos ver, por ejemplo, en carreras a nivel europeo. Sí, efectivamente, en la NASCAR hay unas vueltas establecidas como en cualquier carrera bueno, de motorsport que veáis, o tiempo. En el caso de la NASCAR, pues imagínate, la última que hemos visto, 300 vueltas, por poner un número. 350 en Iowa, perdón. Pues si llegados a la vuelta 347 hay un accidente y eso obliga a salir al coche de seguridad, al pace car, y dar 3 vueltas bajo bandera amarilla, no vas a acabar la carrera bajo bandera amarilla. En ese momento se instaura lo que se conoce como el overtime, que es ilimitado, y cuando digo ilimitado es que puede haber tantos overtime como sean necesarios para acabar la carrera, y es que explico el procedimiento, porque una vez que sale el overtime, digamos que entramos en el procedimiento green, white, checkered, y esto es muy sencillo de entender si entiendes inglés. Bandera verde, bandera amarilla, bandera blanca y bandera cuadros, ¿vale? Es decir, cuando se lanza la carrera, cuando tenemos esa bandera verde después del overtime, la siguiente vuelta, en esa primera vuelta, tienes que completarla sin ningún incidente, porque una vez que sale la bandera blanca, green, white, una vez que sale la blanca, en ese momento ya no hay opción de overtime. Es decir, 2 vueltas para el final, pero en la primera, si hay un accidente, es decir, si sale la bandera amarilla, volvemos a entrar en proceso de overtime, ¿vale? Entonces, se ha dado muchas veces en la NASCAR que hemos entrado en overtimes infinitos, de casi 3, 4, 5 overtimes seguidos. El año pasado recuerdo uno en Nashville que ganó Logano, que no sé si tuvimos 4 o 5 overtimes consecutivos, y que de hecho le dieron la victoria a Joey Logano, porque el resto de pilotos prácticamente fueron cayendo porque se quedaban sin combustible. Y esto es uno de los temas del overtime, porque claro, si tú llevas combustible para hacer 350 y das 353, o ahorras mucho o te quedas tirado, ¿no? Que es lo que pasa mucho en la NASCAR. Entonces, bueno, es un sistema interesante, divertido. No es tan divertido cuando te enzarzas en 3 o 4 overtimes consecutivos, porque pierdes un poco el norte de la carrera. Ya no sabes quién está en posición de ganar, quién no. Ves muchas veces que en la última vuelta ves a los pilotos, porque hay una técnica muy común en la NASCAR, y es que cuando te quedas sin combustible, para avisar a los pilotos que vienen por detrás, hace un zigzag rápido. Y de repente ves a pilotos que en la última vuelta van líder y hacen el zigzag rápido y diciendo, no, acaba de perder la carrera, ¿no? Por un overtime, ¿no? Entonces, pues bueno, son peculiaridades de la NASCAR que tiene muchísimas y que tendríamos que escribir un libro para explicarlas. Sí, porque luego también para entrar en el tema de los playoffs, de la temporada regular, de cómo se calculan los puntos, es una... Los stages... Claro, es una ciencia que una vez entendida la puedes pillar fácil, pero de primeras a uno le puede chocar, vuelvo a insistir una vez más, por la cultura que tenemos de, vale, carrera programada 70 vueltas, es desde la vuelta 1 hasta la 70, sin más interrupciones. En el caso de la NASCAR hay 3 fases dentro de una carrera, entonces eso es algo que puede chocar a más de uno. A mí, por ejemplo, cuando me enteré la primera vez que vi la NASCAR, dije, ¿pero esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Ahora de repente se vuelven a reagrupar todos. ¿Por qué se están reagrupando todos? ¿Por qué dicen, ha ganado la etapa número 1? ¿Qué tiene que ver la etapa número 1 si no han terminado la carrera? Son las grandes preguntas de una categoría que, insisto una vez más también, creo que empieza a ser menos desconocida, por suerte, en España, porque es un gran espectáculo y por algo es la más vista en Estados Unidos. Sí, es un espectáculo curioso, yo siempre lo digo. A mí, y de hecho, a mí mucha gente, de hecho mis padres, ¿no? O amigos me decían, pero ¿y a ti en qué momento te empezó a gustar la NASCAR? Pues en el momento en el que me creó curiosidad, me generó curiosidad ver una categoría distinta, intenté aprender, ¿no? De ella, qué es lo que tenía y por qué era tan especial, y por eso me gusta la NASCAR, porque es algo que no es común, que no lo vemos en otras categorías, porque al final, aunque hay muchas diferencias, pero al final Fórmula 1, WEC, Fórmula 2, Fórmula 3, la Fórmula E, al final tú ves que la esencia es la misma, más o menos. Pero en la NASCAR es que no tiene nada que ver, es que es totalmente distinto a todo lo que te puedas imaginar. Bueno, es que, explicando lo de los segmentos, lo de los stages que decías ahora mismo, se puede dar el caso de que el piloto que gana la carrera no sea el piloto que más puntos consigue en esa carrera. Porque si tú quedas segundo, pero has sido primero en el Stage 1 y en el Stage 2, vas a ganar mucho más puntos que el piloto que ha ganado la carrera. Es que
son muchas cosas que ocurren en una carrera de NASCAR que a veces es difícil de explicar. Oye, podríamos hacer un episodio aparte, un luces, cámara, acción, el que sea especial NASCAR, y hacemos una charla de explicación. No, porque es que tiene un montón de cosas muy peculiares y muy curiosas. Ahora sí que sí, para cerrar el melón del NASCAR, solamente quiero recordarte un momento que fue un momento, totalmente surrealista, que yo no he visto cosa igual en mi vida, que fue el wall ride de Rochestein hace unos cuantos años. Creo recordar que por aquel entonces todavía no estabas narrando en DAZN la NASCAR. Todavía no. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste cuando viste aquello? Porque además se metió en los playoffs gracias al wall ride que hizo. Entonces, un poco experiencia personal después de aquella locura. Bueno, vamos a explicar un poco a la gente. En aquella carrera 2022 era la penúltima carrera antes de la final que se disputaba una semana después en Phoenix. Estábamos en Martinsville y bueno, pues ya empezábamos a dibujar los 4 pilotos que se iban a jugar el título en Phoenix. Pero para jugarte el título en Phoenix tienes que clasificar para esa final. Y Rochestein estaba luchando con Denny Hamlin por llevarse la última plaza, digamos, de cara a entrar a la Final Four, ¿no? A la final en Phoenix. ¿Qué pasó? Que llegaban las últimas vueltas y Rochestein estaba lejos de llegar a la altura de Denny Hamlin. Y en la última vuelta se le ocurrió pues lo que todos hemos hecho alguna vez en los videojuegos, que es llegas, te apoyas al muro y haces la curva sin frenar. O sea, tú aceleras y haces la curva apoyado en el muro a plena velocidad. Esto te puede salir muy mal, o te puede salir muy bien, como le salió a Rochestein, que adelantó a un montón de pilotos en esa última vuelta, y en la misma línea de meta adelantó a Denny Hamlin. No le adelantó en la curva, no, le adelantó en la misma línea de meta, que es lo que todavía lo hace más bonito, y consiguió clasificar para la final. Fue tal la magnitud que cogió este movimiento, que incluso Fernando Alonso, incluso la propia Fórmula 1 lo comentaron en redes sociales, y bueno, la NASCAR canceló este movimiento. De hecho, este último año, el año anterior, en 2024, Christopher Bell hizo una maniobra parecida, no igual, pero parecida, y se clasificó para la final, pero la NASCAR le penalizó, no le dejó clasificar porque está prohibido, ya no se puede hacer un wall ride como que hizo Rochestein, porque es muy peligroso. Quiero decir, a Rochestein le salió muy bien, pero en cualquier imperfección del muro te puedes quedar enganchado y puede ser algo muy grave, ¿no? Por lo tanto, bueno, salió bien, que es lo importante. Y luego la NASCAR, que es muy, muy de estas cosas, pues cogió y cortó el muro. Exactamente, tal cual, ese muro le cortó, instalaron otro distinto, y el muro de Wall Ride del 2022 de Rochestein está expuesto en el Hall of Fame de Charlotte, un museo que hay de la NASCAR. Pues ese muro en el que Rochestein hizo el Wall Ride está allí expuesto para que la gente lo vea. La verdad es que fue brutal, ¿eh? O sea, yo en ese momento pensé, si ocurriera algo por el estilo en Fórmula 2, en Fórmula 3, en Fórmula 1, sería... Bueno, no, qué narices, sería imposible, porque los coches de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 son monoplazas, no están carrozados como pueden ser, por ejemplo, los de NASCAR, los de la Porsche Super Cup, DTM y demás. Entonces es mucho más complicado este tipo de cosas, que a mí me dejaron, de verdad, de piedra. Me dejó el vídeo. Es que además, creo que lo vi por ahora voy a decir X, pero vamos, en aquel momento era Twitter. Y me quedé loco, porque digo, caray, si ves a un Verstappen hacer esto, a un Fernando hacer esto, yo que sé, a un Miguel Molina hacer esto en el WEC o cualquier cosa del estilo, se monta la mundial, ya se montó la mundial, y la verdad es que fue impresionante, una anécdota brutal. Yo debo decir que lo viví un poco de manera agridulce, ¿no? Porque todos sabéis que a mí Denny Hamlin es un piloto que me encanta en la NASCAR. No tengo ningún piloto favorito, porque a mí todos me caen bien, pero siempre hay alguno que te cae mejor que otro, ¿no? Denny Hamlin es uno de los que mejor me cae. Y fue una sensación agridulce porque vives el momento como, Dios mío, lo que acaba de hacer. Pero luego cuando ya analizas que se acaba de quedar Denny Hamlin fuera de la final por este movimiento, dices, ostras, pues a lo mejor no debía de haber ocurrido esto, ¿no? Pero sí, la verdad que fue un momento muy, muy chulo, muy, muy especial, ¿no? El ver pues una parte de la historia de la NASCAR, ¿no? Efectivamente. Y esto se va a quedar, yo creo que como historia ya directamente del mundo del motorsport. No sé si se repetirá en el futuro en alguna otra categoría, pero los pioneros siempre son los que luego terminan marcando el camino. Y Rochestein marcó un camino recto hasta que llega el muro tracatrá hacia la izquierda y entrando de milagrito. Bueno, pues a nivel motorsport, esta sección del programa ya ha terminado, pero nos quedan cosas muy interesantes todavía por delante. Así que vamos a hacer el cambio.
Ahí está, insisto, producción de Bollywood. Esto se puede ver, pero también se puede no ver en función de la plataforma en la que estéis. Recordad que esto se estará subiendo tanto a YouTube como a Spotify a modo de podcast. Y llegamos a una parte que a mí también me gusta mucho, porque yo soy estudiante de periodismo, voy a arrancar dentro de nada cuarto de carrera. Y esta parte del programa la quiero dedicar un poco más a lo que es el mundo. En tu caso sería más periodístico, tirado hacia la narración y hacia la locución de las carreras, porque hay una cosa que me parece muy curiosa, y es que tú empezaste narrando sim racing. Y, efectivamente. Y es curioso porque siempre solemos decir, bueno, es que la gente desde fuera se piensa que son dos mundos completamente apartados, tanto sim racing como vida real. Evidentemente tienen sus diferencias, pero lo digo también por mi experiencia, porque yo he sido también narrador de sim racing durante bastante tiempo. No es lo mismo, pero tiene algunas semejanzas. Por ejemplo, que esto lo escuché en una entrevista que que te hicieron mis compañeros de boxes hace un tiempo, que no era lo mismo. Ahora te dejo que comentes. Que no era lo mismo el buscar información mínimamente de Denny Hamlin que el buscarla de un piloto de, yo qué sé, ahora por ejemplo que está en el modo de los eSports, Ismael Fassi. Buscas información de Ismael Fassi y no te va a salir la misma que Denny Hamlin. A la hora de la preparación de las carreras previas antes de narrar la que tienes en ese mismo momento, caray, es mucho más complicado hacerlo cuando eres narrador del sim racing, porque no tienes datos a tu disposición. Justo, te iba a decir eso. Cuando has dicho no es lo mismo, te iba a decir es más difícil. Total. Es mucho más difícil. Luego, además, en el sim racing, yo cuando estaba en la DPC, en Drivers Parade Club, pues yo narraba distintas carreras. Quiero decir, cuando narraba distintas carreras es que yo no narraba Fórmula 1 de sim racing, ¿no? Yo narraba a lo mejor la Fórmula 3.5, de repente el TCR, luego después una carrera de GT3, luego después una de Endurance, que son mis preferidas, por cierto. Al final te curtes mucho, ¿no? Porque tienes que saber mucho de la carrera, saber mucho del circuito, y tienes que, de alguna manera, también aprender mucho de los equipos y de los pilotos. De hecho, yo ahora guardo muchísimo, una grandísima relación con muchos pilotos de sim racing y con grandes equipos. De hecho, mismamente ayer, que esto es algo curioso, ¿no? A mí el tener tantos contactos en el sim racing, ayer no, antes de ayer fue, me llamó un gran amigo de sim racing para ofrecerme más trabajo. Narrando carreras de karting, ¿no? Es decir, no te quedas solo, ¿no? En el sim racing, no te quedas solo en Dazón o en las carreras que puedas narrar en Dazón, sino que también el conocer gente te hace que pues se acuerden de ti y digan, oye, pues si Javi se pudiera pasar por aquí, pues narrar carreras, ¿no? Por lo tanto, sí. Yo empecé narrando sim racing, un poco, yo siempre lo digo, de broma, porque yo lo hacía yo competía en sim racing, y esto es como todo en la vida, uno se da cuenta de que no era bueno, ¿no? Pues yo hacía las cosas bien, pero había gente que lo hacía mucho mejor que yo. Entonces dije, pues mira, mientras ellos corren, a mí que me gusta, me pongo a narrar las carreras y tal. Y bueno, pues a la gente le gustaba cómo lo hacía, le empezó a gustar, y mira dónde hemos acabado, ¿no? Nada mal, oye, nada mal. Desde luego, insisto, una carrera brutal. Luego ya a nivel de sim racing, a nivel de pilotaje, eso ya es otro tema, ¿no, Javi? Eso ya... Bueno, mira, dame un segundo. Sí, adelante. No. Tenemos todo el tiempo del mundo, o sea que por eso... Hombre, bueno... Que yo lo tengo por aquí. Quiero decir, que cuando tengo tiempo yo le doy. El problema es que las manos son las que son, ¿no? Esas no las puedo cambiar. Yo he de decir, y aquí también voy a hacer mi enseñanza, yo lo que tengo para sim racing es esto de aquí, o sea que... Yo siempre he sido team mando total y no me han sacado de ahí, mira que me lo han dicho, porque yo antes me curtía mucho en campeonatos de Fórmula 1, porque yo siempre le he dado el tema de la Fórmula 1, y me decían, pero pásate a volante, que los de volante van mucho más rápido. Y yo con mi mando voy bien, no me quitéis de mi mando, que yo con mi mando voy bien. También un poco esa experiencia de saber lo que es pilotar en una carrera, creo que puede ayudar mucho, no sé, imagino que en tu caso también, Javi, para... el poder comprender las emociones de los pilotos a la hora de narrar un momento tenso, ya sea un momento tenso para bien, como puede ser una pole position, una victoria por todo el trabajo que haya llevado por detrás, pero también momentos de frustración, como puedan ser golpes, como puedan ser penalizaciones de tiempo, acciones polémicas, que eso un narrador también lo tiene que saber llevar un poco a la práctica, en el sentido de que la gente que lo está escuchando debe comprender que los pilotos no son robots, también tienen sus sentimientos, tienen su forma de afrontar las cosas,
y la experiencia que te pueda llevar ya detrás el hecho de haber estado compitiendo, no te digo que te dé un plus brutal, pero sí que por lo menos te da un sentido de iniciación que quizás otros no puedan tener. Sí, en muchos aspectos, ¿eh? No solo ya en el aspecto de las emociones, que bueno, yo quizás en ese aspecto mis emociones van muy arriba. De hecho, antes hacía directos, ¿no? Cuando yo competía y demás y hacía carreras y dejé de hacerlos porque a veces me dejaban en mal lugar, entonces era mejor apartarlo. No, pero ahora ya hablando en serio, sí, al final te da una visión más amplia, ¿no? De lo que son las carreras, ¿no? Al final, no te voy a decir que a mí las carreras, ¿no? El haber competido en Sim Racing me haya hecho entender las carreras mucho mejor, pero sí que comprendes ciertos aspectos y ciertas cosas que bueno, pues que antes o de otra manera no entenderías, ¿no? También te hace cometer errores, porque yo, por ejemplo, y esto es algo que me ha dicho mucha gente últimamente y que estoy intentando cambiar, algo que cometo errores ahora mismo en directo es cuando veo un accidente sin ver el accidente, es decir, cuando veo un coche en el muro, intento adivinar, por mi experiencia en Sim Racing, intento adivinar qué es lo que ha ocurrido en ese accidente. Esto es un error, nunca lo debes de hacer, porque luego ves el accidente y no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido o con lo que tú has dicho antes, ¿no? Entonces, esto muchas veces te da, ¿no? Pues al final tú cuando has vivido muchas carreras o cuando has competido en muchas carreras, te das cuenta de ciertos vicios que ocurren en el Sim Racing que acaban sucediendo en la vida real, ¿no? A nivel de tema de presiones, a nivel de tema de desgaste, a nivel de tema de configuración del coche. Yo que he competido en e-racing, está muy cerca de la realidad. No llega a ser la realidad, pero está muy cerca de la realidad. Y aquí te voy a corregir. Decías que los pilotos no son robots. Es cierto, no lo son, pero los pilotos de Sim Racing sí lo son. Yo no sé, eso es una cosa que a mí me tienen que explicar, porque hay algunos que es una barbaridad. De hecho, no sé si lo has visto, entiendo que sí, tú sí. Lo que ha hecho Jarno Opmer bueno, hace poco, bueno, esto es increíble. Lo he visto esta mañana, yo me he quedado loco. O sea, gana una carrera entrando por el pit lane. Es increíble. O sea, eso son auténticos marcianos. Es de tener nervios de acero y también una capacidad de respuesta en el momento, porque esto no es algo que igual se te pueda ocurrir 3 vueltas antes o 4 vueltas antes. Es decir, tú estás porque además fue en Silverstone, estás en la zona de Stowe, a punto de entrar ya en el último segmento del circuito, dices, vale, estoy muy cerca. Sé que en el pit lane, por la experiencia que tengo después de tantas y tantas horas compitiendo, se puede llegar a ganar tiempo respecto a la trazada que tienes normalmente en la pista. Estoy tercero, yo voy a probar. Detrás no tengo a nadie cerca, entre comillas, como para perder la posición en el pit lane. Si cuela, cuela. Y vaya si coló. Otro de los momentos que son surrealistas y que a nivel piloto, y esto también lo puedo aplicar un poco al tema que hemos hablado antes de Rothstein, lo fácil que puede ser el interpretar las cosas en el momento, porque tienes tantas horas de práctica detrás, tienes tanto trabajo detrás a nivel simulador, a nivel estudio del circuito, que terminas haciendo interpretaciones que quizás alguien que no se lo haya preparado tanto no puede llegar a comprender en el mismo momento y decir, ostras, pero ¿cómo no se me había ocurrido esto antes? Esto es una de las cosas por las que yo prácticamente no toco el simulador. Porque le tengo tanto respeto a la gente que se prepara las carreras, que a mí me da cosa, pues llegar, te sientas, haces una práctica de 10, 20 minutos, te metes en la carrera y a lo mejor vas rápido, pero no vas por el sitio. Y por no ir por el sitio, se la lías a alguien que a lo mejor lleva entrenando un montón y tal. Y es, de verdad, esto es una de las cosas. Yo sé lo que frustra el pegarte muchas horas entrenando y que luego llegue el típico cuñado de turno, llámese Javi Quilón, y te fastidie la carrera, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas por las que yo dejé de competir más en serio, ¿no? A mí antes me gustaba mucho, pues todas las semanas ponerme y dar mis 3, 4 horitas a la semana, pues con el Sim Racing. Pero lo dejé por esto, porque al final siempre hay alguien que le dedica más tiempo que tú. Al final para mí era, bueno, pues por pasar el rato y divertirme. Y me di cuenta de que muchas veces fastidiaba las carreras a gente que no lo hacía por divertirse, que se estaba jugando a veces pues carreras en directo y demás, y con los que ganaban dinero. Y dije, mira, lo mejor es que yo me aparte a un lado y siga narrándolas, que es lo mío. No te negaré que alguna vez también me ha pasado lo mismo. Y eso que yo en su momento le daba duro e iba rápido, pero otras veces, claro, te comparas. En mi nicho, insisto, de Fórmula 1, te comparas con un Jarno Opmer y eres como Javi Ragunatán, básicamente, para hacernos una idea. Trasladado un poco más ya hacia tiempos un poco más modernos, me gustaría saber también el grado de preparación que pueda tener un narrador, un comentarista, cuando tiene que hacer
tantas narraciones de categorías tan diversas como puedan ser, por ejemplo, lo dicho, NASCAR, DTM, Fórmula 2, Fórmula 3, F1 Academy, que también estás por ahí. ¿Cómo es el hecho de tener que prepararte tanto para diversas cosas y también tener que estar mentalizado de, vale, yo ahora tengo una carrera de Fórmula 2, pero es que dentro de media hora arranca la Porsche Super Cup, que son coches completamente distintos, y necesito hacer el cambio de chip tan rápido? ¿Alguna recomendación, algún consejo por la experiencia personal que tengas? A ver, yo he visto de todo. Yo he visto gente que entra con un folio a una cabina de retransmisión y lo hace increíblemente bien. Y luego estoy yo, que entro con mi prácticamente archivador, con 20, 30 folios de todas las carreras. Quiero decir, no 20 o 30 de solo una, ¿no? Pero al final, pues con mucha información, información que luego muchas veces no te da tiempo a leer, porque estás en la carrera, estás pendiente, y a lo mejor en algún momento que tienes ahí un segundito, pues sí que le echas un ojo, intentas decir alguna nota, algún apunte que hayas tomado. Y luego, pues leyendo mucho. O sea, yo creo que es el gran consejo que le puedo dar a cualquiera, ¿no? Es leer. O sea, quiero decir, yo al final, todos los miércoles hacemos el programa de Auto FM Motorsport, donde hablamos un poco de toda la información del Motorsport. Eso ya es una gran ventaja para mí, ¿no? Porque si ya hablo el miércoles de lo que ha ocurrido en el Motorsport, cuando llego el sábado y el domingo a Dazón, ya tengo un estudio previo, ¿no? Ya he preparado un programa en el que he leído mucho y en el que... Entonces, eso ya es un estudio previo. Pero sobre todo, yo todos los días tengo más o menos el mismo modus operandi. Yo me levanto, desayuno y desayuno leyendo prensa. Me pongo a leer Racer, me pongo a leer motorsport.com, me pongo a leer de Athletic. Bueno, pues te pones a leer un poco de todo. No solo de motorsport, también un poco de cultura general, de fútbol, tenis. Leo un poco sobre todo también de cómo está la economía, que pues casi que mejor no la lees porque te pones a llorar. Pero al final es leer y leer. Y sobre todo aquellas cosas que te parecen interesantes te las apuntas para que luego no se te olvide comentarlas, porque a lo mejor has leído que el equipo de la Xfinity Junior Motorsport ha firmado con pues eso no es interesante. Pero a lo mejor sí que es interesante que Bubba Wallace acaba de ser papá y lo quieres comentar en directo en la retransmisión de Dazón. Pues son distintas cosas. Pero yo, sobre todo, lo que animo a la gente es a leer mucho. Y pongo un ejemplo muy claro, porque hay mucha gente aquí, sobre todo conocidos que no están tan metidos en el mundo del motorsport, que te dicen lo mismo, ¿no? Pero ¿y cómo haces para aprenderte 100 nombres o 150 o 200 nombres de pilotos? Y yo siempre hago la misma respuesta. Ostras, tío, si te estás viendo la liga española, la liga inglesa, la liga italiana y te sabes el 11 de inicio del Milán, del Inter, del Alavés, del Osasuna, pues no es lo mismo. Al final, el que le gusta el motorsport, para mí no es un problema aprenderme todo esto, ¿no? Ni para mí ni para la gente que seguimos el motorsport. Igual que no lo es para la gente que sigue el fútbol o que sigue el baloncesto. Anda que no hay jugadores de fútbol, anda que no hay jugadores de baloncesto o de tenis. Y hay gente que se los conoce a todos de pe a pa, ¿no? Pues lo mismo para el motorsport. Exactamente. Y esto, otra batallita personal, ya es la tercera que cuento en este programa. Me pasa mucho cuando... A ver, yo tengo amigos de mi pueblo que siguen la Fórmula 1, pero solo siguen la Fórmula 1. Y yo de vez en cuando cuelgo una historia por Instagram diciendo, pues vamos a ver la Fórmula 3. Y en la Fórmula 3 hay un piloto, que lo hemos comentado antes, Tassanapol Intrapuvasak, que me preguntan, ¿pero cómo diablos te puedes aprender un nombre así? Y yo le digo, bueno, es que llevo viéndole no sé cuánto tiempo ya y a uno se le quedan este tipo de cosas, porque es ver carreras y ver carreras y ver carreras y ver, vale, pues es que ha tenido una trayectoria así, ha tenido trayectoria así. Durante esta temporada, ¿cómo está yendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo va su equipo? Te vas informando, entras en la rueda que tanto nos gusta a la gente que intentamos controlar un poco más de esto y que intentamos ir un pasito más allá de solamente verlo. Y eso mola, porque luego llegas a la charla con tus amigos y les dices, pues ¿sabéis que hay un piloto de Fórmula 3 que se llama Rafael Cámara, que ha ganado el título durante este pasado fin de semana en Hungría y que pinta muy bien porque puede ser otro gran talento brasileño, igual que tenemos a Bortoleto ahora en Fórmula 1 y demás y demás? Eso siempre mola mucho y creo que aquí te voy a soltar una rosa, porque este tipo de categorías requieren de... No sé si decir especialistas, pero sí por lo menos gente que te dé una visión más allá de lo que está pasando en la propia pista. Y eso a nivel de narración y a nivel de comentaristas creo que es muy importante, que no solamente nos centremos únicamente en lo que es, vale, pues este piloto está 3 décimas por vuelta yendo más rápido que el que lleva por delante o que el que lleva por detrás, sino añadir el detalle de
pero es que este piloto, como puede ser por ejemplo el caso de Fornaroli hasta hace un par de meses, lleva sin ganar una carrera desde hace no sé cuánto tiempo. Entonces, ahora mismo está primero, es un hito que gane esta carrera, porque lleva X tiempo sin poder ganar. Creo que a nivel de narración, y esto no sé si sentirás lo mismo que yo, Javi, es muy importante poder decir algo más allá de lo que está pasando en pista, aportar un dato más allá que igual a simple vista para el aficionado puede no suponer mucho, pero repetido una y otra, no el mismo dato, sino datos distintos, pueden darle un aporte de riqueza al deporte que estés viendo, ya no solamente en fórmulas o en motorsport, sino también en fútbol, o en atletismo, en tenis, en cualquier deporte, que puede venir muy bien para que el aficionado se sienta también parte de esa comunidad. Sí, a ver, al final esto ya luego va en pos de cada persona. Yo tengo el placer de formar equipo con un enfermo del motor y con un enfermo de la comunicación, como es Cristian Mestres, que mira hacia el mismo punto que miro yo, y entonces nos hemos juntado dos que nos gusta mucho contar historias, no solo contar carreras, ¿no? Y las carreras están muy bien contarlas, pero ahí lo diferencial es el tono, la emoción, la naturalidad. Y bueno, pues ahí puedes jugar un gran papel, pero si dentro de esto le metes el contar pequeñas cosas, ¿no? El ser diferencial, el decir que el papá de Rafael Cámara fue cocinero, me lo invento, y este tipo de detalles, que Fornaroli lleva sin ganar tantísimas carreras, que Richard Bersor es el piloto con más carreras en Fórmula 2, con más de 200 grandes premios, pues si todas estas cosas las cuentas, al final al público le llegas, ¿no? Porque no te van a conocer como, no, el narrador de Fórmula 3 o el Fórmula 2, te van a decir, no, como el narrador aquel que nos contaba todas estas historias y demás. Y yo creo que eso es lo bonito, ser diferencial, ¿no? Al final yo no busco ser mejor que nadie. A mí, yo hago lo que hago, lo puedo hacer mejor o peor, pero hay alguien que me elige y punto. Y a lo mejor el día de mañana llega una persona que no me quiere elegir a mí por mucho que hago este factor diferencial, pero le gusta más lo que hace otra persona, le gusta más el tono o el ritmo de otro narrador, ¿no? Y esto es así. Entonces, pues bueno, hay que meterle, cada uno le tiene que meter lo suyo. A Cristian y a mí nos gusta mucho pues el investigar, ¿no? El ver un poco qué es lo que hace cada piloto y bueno, pues luego si lo puedes contar en antena, pues mejor que mejor, porque la gente luego con estas historias se queda. Y si os perdéis por cualquier cosa, que ya es pecado mortal, no perderse la Fórmula 3, la Fórmula 2, la Porsche Super Cup, la F1 Academy, la NASCAR, la IndyCar, la Fórmula Regional, la Fórmula, cualquier tipo de fórmula, cualquier tipo de categoría de motorsport, también he de decir, y aquí voy a hacer un poquito de promo también de tu programa de Auto FM, donde tratáis prácticamente el abanico completo de categorías, que también requiere un esfuerzo importante, porque es un esfuerzo, como has comentado antes, de investigación, que aparte de servirte para el propio programa, te sirve también para las narraciones que puedas tener ese mismo finde. Sí, sí, además en Auto FM Motorsport, que originalmente era Bam Bam Fan, hemos crecido un montón. Al principio Mario González y yo solo hacíamos la NASCAR, luego surgió la idea, ¿no? de ampliarlo y hacer todas las categorías a excepción de Fórmula 1. ¿Por qué la Fórmula 1 no? Bueno, en primer lugar por la broma, ¿no? que tiene Mario de que no quiere contabilizar la Fórmula 1 como categoría, que ya sabéis que es una broma, pero más allá de eso, porque en Auto FM Motorsport ya teníamos un programa en el que hacíamos las claves de Auto FM, entonces era repetitivo, ¿no? Lo que ya habías hecho un lunes, volver a hacerlo un miércoles, pues no tenía mucho sentido. Y luego porque ya hay mucha gente que habla de Fórmula 1. Entonces, vamos a ser diferenciales, ¿no? Vamos a ser distintos. Si ya hay 3, 4, 5, 10 profesionales aquí en España que día tras día se encargan de desgranarte y de traerte todo lo más importante de la Fórmula 1, yo no quiero competir con esa gente, pero no quiero competir con esa gente porque me dan 3.000 vueltas. Entonces voy a intentar ser diferente, voy a traer un contenido que a la gente le parezca distinto, ¿no? Entonces, pues traemos cosas de las que no habla tanta gente, ¿no? Pues la IndyCar, hablamos del WEC, hablamos de la Fórmula 3, de la Fórmula 2, de todas las categorías. Nosotros llegamos el fin de semana, hoy mismo. Hemos llegado Mario y yo. Mario, este es el calendario que tenemos para esta semana. Pues tú te encargas de esto, yo me encargo de esto. Y bueno, pues vemos las carreras. Hay días fines de semana que a mí no me da para ver todas las carreras, pues me las reparto con Mario y demás. Y luego además cada vez tenemos más colaboradores, ¿no? Como pueden ser Rubén Gómez, como pueden ser Alberto Ruiz, Alex Moya, José Manuel González, comentarista oficial del World Rally Car, pues que vienen y ellos mismos hacen su resumen, ¿no? De las categorías que ellos han podido ver. Y bueno, pues Auto FM Motorsport es esa charla de bar que yo digo, donde los que somos enfermos del motor pues tenemos un ratito para estar juntos. Ya aprovecho y saludo al bueno de Rubén Gómez, que ha estado como colaborador también dentro de este canal en el proyecto de las narraciones, y qué buen amigo mío, ya aprovecho y lo digo también. Así que Rubén, si nos estás viendo o nos estás escuchando, un saludo de nuestra parte, como no.
Y bueno, la parte también de tema periodístico, narrativo, la hemos terminado, pero Javi, nos queda desvelar la sorpresa. ¿Tienes ganas? Sí, mira, estoy viendo que llevamos 1 hora y 20, llevo 1 hora y 20 que lo veo ahí, que pone sorpresa y digo, vamos a abrirla ya, ¿no? Pues habrá que abrir la sorpresa. Vamos para allá. Cambio de sección, cambio de música. Lo podéis leer aquellos que nos estéis siguiendo desde la plataforma de YouTube. Esta es la parte más gamberra, es la parte más charla de bar realmente dentro de todo el programa. Javi, te voy a hacer una serie de preguntas y quiero que te mojes. Quiero que me digas tu opinión sincera y a ver qué puede salir de aquí, porque realmente estoy un poco a la expectativa porque no tengo ni idea de por dónde pueden salir los tiros en esta ocasión, que es lo bonito también de este tipo de secciones sorpresa. Así que, Javi, voy a ir con la primera de todas, y es que de Fórmula 3 ya no te lo puedo preguntar porque ya ha salido el campeón, Rafael Cámara, pero sí lo puedo hacer de Fórmula 2. ¿Quién crees que va a campeonar este año? Fornaroli. Fornaroli. O sea, lo tengo muy claro porque tienen el mejor coche ahora mismo, están con la flechita para arriba que se dice, y salvo cosas raras de estas veces que pasan en Fórmula 2, Mecachrome, líos con algún safety car o demás, si todo está bien, Fornaroli, seguro. Vale, igual que te he preguntado de Fórmula 2, te puedo preguntar también de... Te voy a decir 3 categorías más. De la DTM, de la Porsche Super Cup y de la NASCAR. Buah, el DTM está muy complicado, ¿eh? Es que esa es la gracia, hombre. El DTM está súper apretado porque hay muchos pilotos en un puñado de puntos. A mí me gustaría ver uno nuevo, ¿no? Thomas Prennin está ahí metido, también está... Bueno, Bortolotti no está tan metido, está sufriendo mucho esta temporada, pero a mí me gustaría ver uno nuevo, ¿no? Entonces, si podemos quedarnos con un Lucas Auer, si podemos ver ahí a un Jordan Piper o algo así. Jordan Piper me haría mucha ilusión, la verdad. Estaría muy guay, ¿no? Pero la verdad que está siendo un campeonato muy abierto, muy igualado y me cuesta quedarme con uno. Por experiencia diría Lucas Auer, que además ya le va tocando. Lleva muchos años en el DTM, viene de ganar el año pasado el GT World Challenge con su compañero de equipo Maro Engel, y creo que ya le toca, ¿no? Al igual que Maro Engel, serían dos pilotos que están en la misma situación, ¿no? Que han ganado mucho fuera del DTM, pero en el DTM nunca les ha tocado, así que cualquiera de ellos. ¿Y cuáles más me habías dicho que me he olvidado? Te había dicho de Porsche Super Cup y de NASCAR. Por Super Cup, yo voy a apostar por Guiretti, porque creo que para mí Alessandro Guiretti es el gran piloto de la categoría. Si me hubieses preguntado a principio de temporada, te hubiese dicho Marvin Klein, pero está totalmente opacado esta temporada con un piloto que tiene un talento increíble y que no le estamos viendo. Y la tercera en cuestión, se me ha vuelto a olvidar. La NASCAR. La NASCAR. Esta es complicada, ¿eh? Esta sí que es difícil. Aquí es difícil, porque cualquier predicción que hagamos, luego los playoffs se encarga de devorarla, ¿no? Si te lo digo con el corazón, pues me gustaría Denny Hamlin, porque creo que la NASCAR le debe una a este piloto. O sea, creo que la historia de Denny Hamlin se tiene que contar de esa manera, ¿no? El piloto, el eterno gran piloto de la NASCAR con un palmarés inédito que no ha conseguido un título, pero que lo consiguió en sus últimos 2 años. Yo creo que es un poco como la historia de Dale Earnhardt, ¿no? Cuando él era un piloto que había ganado tanto en la NASCAR y demás, pero no había conseguido nunca una Daytona 500 y finalmente lo consiguió, ¿no? Pues un poco, salvando las diferencias, es un poco lo que puede ocurrir con Denny Hamlin. Ahora bien, si hablamos por lo que yo creo que va a pasar, y ya no tanto por lo que quiero, pues cualquiera de los 3 pilotos Hendrick que tenemos ahí arriba, ¿no? Byron, Elliott y Larson se lo podrían llevar. Elliott y Larson ya tienen un título. Pues esperemos que sea Byron, ¿no? Que todavía no tiene ninguno. Por cambiar un poquito, aunque sea. Exacto. Para que haya un campeón diferente. Es completamente comprensible. Yo elegiría prácticamente lo mismo. A ver, un gran premio al que quisieras ir que fuese de fuera de España. Da igual la categoría. Spa-Francorchamps. Sí. 100%. Vale. Es una muy buena elección también, ¿eh? Es una muy buena elección porque es una montaña rusa. Spa-Francorchamps es una montaña rusa y tiene que molar un montón. De hecho, esto... Cuarta batallita del podcast del día de hoy. Durante el Gran Premio de Spa de este 2025 tuve a una compañera que me estaba haciendo un poco de spotter desde la grada diciendo, pues ahora está lloviendo, ahora está chispeando, ahora está cayendo la de Dios. Y yo diciéndolo en directo como, bueno, es que la carrera no se va a reanudar todavía. Y luego pasó lo que pasó. Que bueno, esto da también para otro programa enterito, lo del tema de Spa-Francorchamps, porque madre mía. Vale, ahora te voy a hacer una pregunta que creo que es bastante interesante.
Si tuvieras que revivir una carrera, tanto vista por ti en televisión como narrada, o sea, una de cada, ¿cuál sería y por qué? Vista por televisión, Brasil 2007 o 2008. Me hubiese gustado narrarlas 100%, o Abu Dhabi 2021, campeonatos apretados al final. También me iría por Suzuka con aquel duelo en el 89, ¿no? Entre Ayrton Senna y Alain Prost. Pero bueno, por quedarme con una, el 2007, Brasil 2007, sin lugar a dudas. Y que haya narrado yo, pues no sabría decirte. Algún duelo en el DTM, de estos que hemos tenido chulos y divertidos seguro, pero como no he tenido… Bueno, sí, ya sé cuál, sí, Fórmula 3 Italia, el año pasado. ¡Qué final! Sí. ¡Qué espectáculo! Aquel final lo volvería a narrar 300.000 veces, sí. También voy a decir que luego se quedó en el post un pelín descafeinado porque… Sancionaron a Mini, sí, pero exacto. bueno, pero en el momento fue súper divertido. Sí, vamos, yo lo recuerdo porque además estaba viéndolo en la tele del salón, me puse hasta de pie de decir, ostras, se ha tirado en la última curva de la última carrera para conseguir el campeonato. Fue brutal. Lástima luego, pues lo dicho, que la narrativa se quedó un poquito… No voy a decir a medias porque el momento lo vivimos todo realmente, pero luego en las estadísticas ya no te aparece que estaban ahí tan igualados. Y el campeón siguió siendo campeón, que fue lo importante. Exacto. Porque imagínate que gana Mini y luego le quitan el campeonato por presiones, ¿no? O sea que por lo menos el campeón se mantuvo. Sí, que ya viendo las que hubo, sobre todo en Fórmula 3, siempre suele haber finales de Fórmula 3 muy polémicos. Y recuerdo un año, creo que fue con Víctor Martins, en el… No sé si fue el 22, me parece, 22 o 23. 22, porque en el 23 él debuta en Fórmula 2. En el 22, que hubo movida porque creo que había algún otro piloto por ahí que tuvo jarana porque se paró la carrera por un accidente a la salida del ESMO 2 y no quisieron retomarla por problemas con el protocolo de tiempos y demás. Un lío de narices que por suerte el año pasado no vivimos en la pista. Luego después de ello los comisarios se encargaron de enmarronar como siempre un poquito los finales de carrera. Vale, tú que manejas de categorías inferiores a la Fórmula 1, te voy a pedir un piloto de categorías inferiores, valga la redundancia, que creas que pueda llegar a la Fórmula 1 y ser una futura estrella, pero que quizás no esté tanto en el foco mediático como podamos tener a otros tantos ahora mismo en las parrillas. Bueno, Freddy Slater, ¿no? Creo que todos ahora sí que lo tenemos muy en cuenta porque lo está haciendo muy bien, pero Freddy Slater sin lugar a dudas, pero por dos cosas. Por talento, esto es muy importante, tener talento, pero hay otra cosa más importante que el talento: dinero. Tiene mucho dinero. Money. Al final, cuando tienes mucho dinero, te puedes abrir muchas puertas. Puertas que bueno, pues apuntan a que elegirá estar en Trident, elegirá estar en el mejor coche de Fórmula 2 y esto le dará las oportunidades que junto con su talento seguramente le pongan como campeón de estas categorías. Pero bueno, esto es hablar por hablar. Ya hemos dicho, ¿no? Pilotos que empiezan muy bien y acaban muy mal, y pilotos que empiezan muy mal y sin embargo, como Bortoleto, acaban muy bien. Esto es lo de la bola de cristal. No tenemos de momento la bola de cristal, pero pinta bien Freddy Slater. Sí. Otra preguntilla más que tengo por hacerte. Respecto a la Fórmula 2, se ha visto una cantidad de polémicas impresionante con Mecachrome y yo te tengo que preguntar, ¿sí o no a Mecachrome? Es que al final el tema no es Mecachrome, el tema es ¿por qué está ahí? Quiero decir, si las cosas se hacen bien y las cosas funcionan, pues sí, ¿por qué no? El tema es que no puede ser que en un campeonato de promoción donde se juegan tanto, donde hay tanto dinero invertido, al final se decida si eres campeón o no porque un motor se rompe o un embrague funciona o X cosa va o no va. Entiendo, ¿no?, que al final las roturas de motor y los problemas técnicos son partes del deporte, y yo esto lo entiendo y lo comprendo, pero cuando es parte del azar, que un motor de Fórmula 2 se rompa, estamos viendo últimamente que no es parte del azar, es prácticamente nuestro día a día, ¿no? Entonces habría que echarle un ojo. No sé si Mecachrome puede hacer algo para cambiar esos motores y hacerlos más fiables o bueno, pues cambiar directamente. Es una buena noticia ver que Toyota de alguna manera se ha aliado con la FIA y con la FREC para estar el año que viene en el campeonato de Fórmula Regional. Y oye, ¿quién te dice que en los próximos años no veamos a Toms, a Toyota en Fórmula 3, Fórmula 2?
Joder, con lo que mola la expresión de mecacromazo, eso es brutal. Sí. Eso es increíble. Bueno, Toyotazo no queda mal, ¿eh? Tampoco es mala, ¿eh? Toyotazo no es mala. También, a ver, estamos acostumbrados al mecacromazo, pero sí, oye, pues cuidado, puede estar bien, Toyotazo. Sí, sí. Además, me imagino, bueno, claro, esto no es una pregunta, pero es algo que hemos visto durante esta temporada de Fórmula 2 y también durante la anterior, un protegido de Toyota como Ritomo Miyata, que no está teniendo el rendimiento quizás en Fórmula 2 que podíamos esperar, pero que luego te vas a categorías de resistencia y es un prodigio. Entonces, también te indica que si no estás haciendo grandes resultados en una categoría, habrá otra para ti. Eso está claro, en función de los resultados que tengas y del estilo de pilotaje al que te adaptes mejor. Y tengo una última pregunta para hacerte, y esta es una pregunta que sí que tengo clarísimo que voy a mantener durante el resto de episodios que nos queden, y es un sueño por cumplir, una meta que todavía creas que pueda faltar. Bueno, pues mira, voy a ser extenso aquí, ¿eh? Adelante. Yo soy una persona que no he tenido sueños en mi vida, y esa es la realidad. Yo he tenido objetivos, que no sueños. Yo cuando empecé a ganar dinero, pues mi objetivo era tener un coche. Cuando tuve un coche fue tener una casa. Y en mi vida he ido haciendo distintas cosas que me han llevado a tener objetivos. Hubo un momento que narraba sim racing y que mi objetivo era narrar carreras reales. Cuando empecé a narrar esas carreras reales, pues a lo mejor era narrar Fórmula 4, luego Fórmula 3, luego Fórmula 2. ¿Tengo el objetivo de narrar algún día Fórmula 1? No es un objetivo, porque no es realista, no depende de mí. Ahora bien, si viene, estaría encantado. ¿Qué sueño tengo por cumplir? Ojalá poder dedicarme y poder vivir en lo que me queda de mi vida del motorsport. Ojalá, y es muy complicado porque ahora estamos en un buen momento en España porque tenemos a los pilotos españoles haciéndolo muy bien en la Fórmula 1. Aunque no hacemos mucho eco de ello, también tenemos a un grandísimo piloto español haciéndolo muy bien en la IndyCar. Tenemos a grandes pilotos españoles haciéndolo muy bien en el WEC, como son Miguel Molina, como son Dani Juncaella, Albert Riveras, es decir, tenemos a Albert Costa al otro lado del charco haciéndolo increíble en la IMSA, con Antonio García también, los dos luchándose el campeonato, es decir, vivimos un buen momento, pero todos sabemos que llegará un momento en el que Fernando Alonso diga chao chao y aquí la persiana se baje para muchos, ¿no? Entonces, ese es el sueño. El sueño es que pase lo que pase en el futuro, yo pueda seguir ligado al motorsport de alguna manera y me pueda dedicar a esto. Pues la verdad es que es un buen sueño, es un buen objetivo y ojalá se dé, de verdad. Ojalá se pueda dar. Pues con esto habríamos finiquitado esta segunda edición de Luces Cámara Acción. Voy a hacer el cambio para la despedida. Ahí estamos, la producción de Bollywood, lo digo por tercera vez, no pasa absolutamente nada. Pues lo dicho, un programa que ha estado más enfocado quizás a otras categorías, pero creo que la presencia, el invitado que nos acompaña durante el día de hoy así lo merece, porque no todo en la vida es Fórmula 1, no todo en la vida es seguir a los Hamilton, a los Verstappen, a los Fernando Alonso. Hay más mundo fuera. En el otro charco tenemos también, al otro lado del charco, perdón, tenemos también muchas categorías de muchísimo interés, la IMSA, la NASCAR, la IndyCar, donde, insisto, otra vez más, tenemos a un Alex Palou muy fuerte que probablemente para la fecha en la que se publique esto ya haya sido campeón o esté a nada de serlo. Y la verdad es que únicamente, Javi, me queda agradecerte millones por haber compartido este rato conmigo. Rato que además ha sido bastante fructífero para mí porque he aprendido bastantes cosas sobre el mundo del motorsport que no sabía y que ahora ya tengo en cuenta. Y evidentemente un lujo tenerte por aquí charlando conmigo y agradecimiento eterno por acompañarme en esta segunda edición de Luces, Cámara y Acción. Pues nada, gracias a ti por invitarme. Para mí ha sido un placer estar este ratito contigo y gracias sobre todo porque acabas de decir algo que es la premisa número uno cada vez que entro a una cabina de retransmisión o cada vez que estoy cara al público, y es que alguien aprenda algo. O sea, si yo soy capaz de que alguien aprenda algo nuevo, pues medallita, ¿no? Quiero decir, al final mi trabajo está hecho. No solo se trata de contar las carreras, no solo se trata de narrarlas, también se trata de intentar, educar, ¿no? a la gente y que poco a poco entienda. Y ese es un poco, ¿no? El lema que decías aquí tú ahora mismo, ¿no? Ese eslogan de no solo hay Fórmula 1, hay mucho más allá de la Fórmula 1, pues ese es un poco el objetivo, ¿no? Hacer entender a la gente la Fórmula 1 más allá de la Fórmula 1, ¿no? Porque si solo ves la Fórmula 1
¿Puedes entender la Fórmula 1? Sí, todos la hemos entendido así, pero cuando pones la vista a otras categorías, quizás hay ciertos aspectos, ¿no?, que entiendes de la Fórmula 1 que no entenderías, ¿no? Como por ejemplo, por qué Stroll está en Aston Martin, por qué hay pilotos que son muy buenos como Kimi Antonelli o Gabriel Bortoleto, pero no tienen las capacidades para estar ahí arriba. ¿Por qué Nico Hülkenberg queda tercero en Silverstone y todo el mundo lo celebra? Pues hay muchas cosas que viendo otras categorías se entenderían mucho mejor. Pero insisto, que no obligamos a nadie a ver más allá de la Fórmula 1. No os preocupéis que no tenemos a nadie apuntándonos con cualquier arma ahí para que estemos siempre charlando de Fórmula 1 y evidentemente estamos abiertos, lo primero, a que la gente consuma otras categorías de motorsport y quien no quiera porque le gusta la Fórmula 1 tampoco hay ningún tipo de problema porque nosotros evidentemente también aceptamos, desde luego. Y otro aspecto, incluso si ves la Fórmula 1 por un piloto en concreto y no porque te gusta la Fórmula 1, que también es válido, que no pasa nada. Que yo, por ejemplo, el fútbol lo veo porque me gusta el Atleti, pero a lo mejor si no estuviese el Atleti, pues no vería el fútbol, quiero decir. O sea que esto es totalmente legítimo, vaya. Y que muchos hemos empezado viendo las categorías por pilotos. En mi caso, por Fernando Alonso. Entonces, sí, en mi caso igual. Ahí estamos de acuerdo los dos. Sí. Pues nada, lo dicho, un placer haberte tenido, Javi Quilón. También un placer a todos los que nos hayáis estado escuchando durante este rato, ya sea por la plataforma de Spotify como por la plataforma de YouTube. Desearos, como ya lo hicimos en el anterior episodio, que sigáis pasando un gran parón veraniego, que disfrutéis, que desconectéis los días de diario y que los fines de semana, pues, si queréis poneros alguna carrerita, que sepáis que hay parón veraniego en la escalera de Fórmula 1, pero no en otras. Entonces, siempre hay cochecitos rodando por las pistas del mundo. Y nada, un abrazo enorme y como siempre digo, para despedirme, ya no me salen ni las palabras. Esto es lo que tiene estar 1 hora y 40 minutazos porque este podcast lo ha merecido. Como siempre digo, para despedirme, un saludo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.